primeras citas y viejos aliados. La última lección del día terminó con el suave roce de sillas y el crujido de los pergaminos que Iruka guardaba. La luz de la tarde se filtraba por las altas ventanas en largos y dorados rayos oblicuos, y un suave murmullo llenó el aula mientras los estudiantes comenzaban a dirigirse hacia la puerta. En medio del murmullo, Sakura se puso de pie, no bruscamente, sino con determinación, doblando las manos a los costados antes de dar un paso al frente. Se había puesto su ropa de entrenamiento ese día, igual que ayer, con la esperanza de que él la notara. Todos los días, desde que la academia había reanudado sus actividades, se acercaba a Sasuke. Todos los días, él la ignoraba con una mirada que decía más que cualquier palabra. Pero hoy, algo era diferente en su forma de moverse. La tensión en sus hombros no denotaba esperanza ni necesidad. Era algo más duro. «Quiero entrenar contigo otra vez», dijo Sakura. La sala no quedó en silencio de inmediato. El cambio fue sutil al principio. Algunas cabezas se giraron, las conversaciones se fueron apagando. Entonces Sasuke se puso de pie. No suspiró, ni murmuró, ni miró a Iruka pidiendo permiso. Simplemente se levantó, erguido e inmóvil, y la miró a los ojos. «No», dijo Sasuke. «Cenemos más tarde. Tengo algo que hacer esta tarde». Luego se alejó, sin otra palabra, sin lugar ni hora de encuentro, simplemente caminó. Por un largo instante, la sala contuvo la respiración. Incluso Iruka parecía aturdido. Un trozo de tiza se detuvo a mitad de su paso contra la pizarra. Cuando la puerta se cerró tras Sasuke, algo se abrió con un crujido. Un ruido volvió a entrar. Ino lo siguió con la mirada, aún boquiabierta, con las cejas tan levantadas que prácticamente se le desvanecían en la línea del cabello. Se giró lentamente, la confusión dando paso a una mezcla de sospecha e irritación al encontrarse con Naruto, que se encontraba detrás de ella. ¿Tienes idea de qué se trata?, preguntó Ino, mirándolo fijamente como si conociera todos los secretos de Sasuke. Naruto sonrió, moviéndose lo justo para apoyar un brazo en el respaldo de la silla. «¿Le gustan los ganadores?», dijo Naruto. «Y Sakura te ganó la última vez, ¿verdad?». Las palabras la impactaron como una piedra lanzada a un estanque en calma, usando sus propias palabras en su contra. Algunos estudiantes resoplaron. Uno o dos rieron. Incluso Iruka negó con la cabeza, aunque no intentó ocultar la sonrisa burlona que se dibujaba en la comisura de sus labios. Su único pensamiento era que ese chico no sabía en qué peligro se metía con esa frase. La cara de Ino se puso roja como un tomate. «¿Eres un idiota? ¿No le dijiste eso? Debería borrarte esa sonrisa de un bofetón, Shiseo». El clon de Naruto levantó ambas manos en un gesto de rendición, sin dejar de sonreír. «Oye, la verdad duele, pero no le dije ni una palabra a ese cabrón». Al otro lado de la habitación, Sakura parpadeó una vez. Luego dos. Poco a poco, la sorpresa dio paso a algo completamente distinto. Se giró hacia Ino y la agarró del antebrazo. «Ino. Ayúdame», dijo Sakura en voz baja y urgente, como si le hubieran encomendado una misión para la que no estaba preparada. «¿Qué se supone que debo ponerme? En serio. ¿Qué me pongo? Es una cita. Es una cita, ¿verdad? Parecía una cita. Tiene que ser una cita». Ino abrió la boca y luego la volvió a cerrar. «Te pones ropa nueva cada día, necesito cambiarlo todo», dijo Sakura. «Necesito algo que transmita seguridad, pero sin esforzarme demasiado. Inteligente, pero no presumida. Genial, pero no fría. ¿Y si espera un vestido? ¿Debería usar un vestido? ¿Acaso tengo un vestido que no me haga parecer que estoy en el funeral de un primo?». Todas las reglas del manual Ambu volvieron a ella mientras estaba allí, presa del pánico. «Lo estás perdiendo», murmuró Ino. Sakura le apretó la mano con más fuerza. «Tienes que ayudarme. Este podría ser el momento en que todo cambie. Eres mi rival, pero esto es más grande que eso. Esto es, ay, no, ¿y si lo decía como algo entre amigos? ¿Y si no es una cita y aparezco con cara de esforzarme demasiado y no me vuelve a dirigir la palabra?». Naruto se inclinó hacia adelante en su asiento y susurró lo suficientemente fuerte para ser escuchado. «¿Y ahora está rota? Por supuesto que es una cita, no seas tonto». Algunos estudiantes más rieron, pero no fue cruel. El sonido recorrió la sala con algo parecido al alivio, un momento de luminosidad inesperado. Sakura ni siquiera pareció oírlos. Tenía a Ino agarrada por la muñeca, arrastrándola hacia el pasillo, murmurando planes de batalla sobre colores, katas y la imposibilidad de que las sandalias parecieran formales.
Ahora, con su parte del plan completada, Naruto se hundió aún más en su asiento y cruzó los brazos tras la cabeza. No necesitaba seguirlo. Ya sabía cómo terminaría la noche. Sasuke seguiría el juego y seguiría adelante. Esto era para evitar que Ino difundiera mentiras, y ya había empezado a funcionar. El camino desde la academia hasta el punto de encuentro, en un pequeño edificio apartado, fue lo suficientemente largo como para que Naruto empezara a preocuparse de que toda su planificación fracasara. ¿Había leído bien el pergamino? ¿Era tan simple como parecía, o se le escapaban detalles de las intrigas del anciano Omura? Sasuke entró en la habitación en penumbra. El peso de la puerta se cerró tras él como la nota final de un canto fúnebre. Se quedó quieto un instante, dejando que su presencia se posara sobre la habitación. Las paredes de piedra, adornadas con antiguos tapices que evocaban linajes y guerra, parecían inclinarse junto a él, observando, esperando. Omura estaba sentado al otro extremo de la mesa, con los dedos entrelazados y la mirada penetrante tras el velo cada vez más fino de la edad. A su lado había otras dos figuras, con los rasgos enmascarados por la sombra, pero Sasuke conocía sus nombres y sus lugares. Kaito, el mayor con demasiado orgullo para su propio bien, y Ryo, el que prefería el silencio a la sabiduría, un manipulador frío y calculador. Ambos portaban su poder como capas, de esas que podían sofocar a un hombre inferior en un instante. El silencio se prolongó, y la mirada de Sasuke los recorrió fugazmente, fría e inquebrantable, como un halcón acechando a su presa. Omura torció la boca, pero no dijo nada. Los otros dos intercambiaron miradas, quizá inseguros de cómo empezar, o quizá tanteando el terreno. Finalmente, fue Kaito quien rompió el silencio, su voz áspera, casi forzada, como si su lengua hubiera quedado atada por la incertidumbre. Uchiha Sasuke, comenzó Kaito, sus palabras eran más una declaración que un saludo, hemos estado discutiendo el futuro de los clanes. La propuesta de la que hablamos antes, Sasuke levantó una mano, curvando ligeramente los dedos como si el simple movimiento pudiera silenciar la sala. No habló. No le hacía falta. Su presencia bastaba. Omura se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos, pero no se atrevió a hablar por encima de Sasuke. Kaito dudó, su mirada se desvió hacia Ryo, quien permanecía inquietantemente quieto, con las manos cuidadosamente entrelazadas. La tensión aumentó, una silenciosa batalla de voluntades. Los ojos de Sasuke no se apartaron de los de Kaito, su mirada tan fría, tan intensa, que se clavó en el anciano con el peso de 1000 palabras no dichas. Fue Ryo quien habló a continuación, con una voz casi susurrante, pero lo suficientemente aguda como para romper el silencio. El plan avanza. Pero necesitamos un líder, un rostro que anime a los clanes, alguien con el nombre y el linaje necesarios para consolidar la alianza. Sasuke cambió de postura, el más mínimo movimiento captó la atención de la sala. No respondió verbalmente, pero sus ojos entrecerrados les dijeron todo lo que necesitaban saber. No estaba allí para que lo guiaran, no estaba allí para seguir el guión que habían escrito. La frialdad en su mirada era un mensaje claro e inquebrantable. Omura rompió la tensión. Su voz era suave y practicada, pero con un sutil toque de impaciencia. ¿Eres a quien respetan, Sasuke? El nombre Uchiha es, el gruñido de Sasuke fue bajo, pero cortó las palabras de Omura como una cuchilla en la carne. Su postura no cambió, pero había algo en su postura, algo en el silencio que flotaba en el aire, que dejaba claro que no era el peón de nadie. ¿Crees que el clan me quiere? La voz de Sasuke era baja, como un gruñido apenas contenido. ¿Crees que los clanes me seguirán porque llevo el nombre Uchiha? Omura no se inmutó. Kaito tensó la mandíbula, pero contuvo las palabras mordaces que habían salido a la superficie. Ryo, siempre observador, no dijo nada. No estoy aquí para ser la cara visible de tus mezquinas intrigas. La voz de Sasuke se había suavizado, lo justo para que la presión de la sala se redujera. Me quieres como tu marioneta. Pero no me manejo con cuerdas. Kaito frunció el ceño. Abrió la boca, pero la mirada de Sasuke lo silenció al instante. Cállate, murmuró Sasuke, con un tono letal en su silenciosa orden. No era una oferta. No era una petición. Era una orden. Y en ese silencio, Kaito se lo tragó, incapaz de encontrar las palabras para contraatacar. La sonrisa de Omura permaneció tenue, calculadora, como la de un hombre que intenta esconder una serpiente tras una cortina de cortesía. ¿Y qué propones entonces, Sasuke? Su voz seguía siendo suave, pero ahora había dureza, una sutil cautela que se filtraba en sus palabras. Sasuke no habló al principio.
Dejó que el silencio se hiciera más grande, sus dedos golpeando la superficie de la mesa de piedra con un ritmo que parecía deliberado, como si sopesara su respuesta. Finalmente, su voz irrumpió, aguda y autoritaria. Tomaré el control de este proyecto. He estudiado tu plan y necesito hacer algunos cambios. Se inclinó hacia adelante, sus ojos los atravesaron con la fuerza de 1000 tormentas. Me seguirán. Esto, señaló al aire, a la antigua piedra que parecía sofocarlos a todos, no es más que un juego para ustedes. Pero desafíenme y convertiré su pequeño proyecto en una guerra. Una guerra a la que no sobrevivirán. Los ojos de Omura brillaron, pero no se movió. El rostro de Kaito se ensombreció, y la mirada de Ryo permaneció inquietantemente firme, sin revelar nada. La fría sonrisa de Sasuke finalmente se apoderó de él, una sonrisa que no era una sonrisa, sino la promesa de algo peor. ¿Quieres un rostro que te respalde, y la riqueza de mi clan para financiar este plan tuyo? La voz de Sasuke era cortante, amenazante. Accederé. Pero recuerda, me querías por mi nombre. Y ese nombre te quemará vivo si intentas traicionarme. El silencio que siguió fue denso, cargado de amenazas tácitas. Ninguno de los ancianos habló, ninguno se atrevió, pues todos comprendían lo que Sasuke acababa de hacer. Habían intentado guiarlo, forzarlo a adaptarse a su molde, pero Sasuke se había liberado hacía mucho tiempo. Ahora, él era quien tenía el control. No confundas esto con una oferta, añadió finalmente Sasuke, con la voz cortando la tensión como una cuchilla. No estoy aquí para tus planes. Estoy aquí para tomar lo que es mío. Y si no tienes cuidado, te encontrarás a merced de alguien mucho peor que yo. La sala contuvo la respiración. Incluso las sombras parecieron detenerse, esperando a que pasara la tormenta. El nombre de Itachi cruzó por sus mentes. ¿Estaba el chico en contacto con su hermano? ¿Qué significaba esto? La mirada de Sasuke iba de un anciano a otro, deteniéndose un instante en Omura. ¿Entonces llegamos a un acuerdo? Omura, en silencio por un instante, asintió con firmeza. Los labios de Kaito se apretaron formando una fina línea. Ryo solo parpadeó. Sus ojos no revelaron nada. El juego estaba decidido. Y Sasuke había ganado. Sin decir una palabra más, se levantó y se giró hacia la puerta. El crujido de las bisagras resonó como el tañido de una campana. Los ancianos permanecieron sentados, su poder en tela de juicio, su plan desvelándose ante ellos. Sasuke no necesitó hablar otra vez. Su silencio había hablado por él. Él no había gritado. Él no había discutido. No había sido necesario. Haré que redacten los documentos, dijo Omura finalmente, con la mano cerca del tintero, aunque aún no había destapado el pincel. Su tono era mesurado, deliberado. Revisaremos la carta, incluiremos nuevo lenguaje bajo la apariencia de estrategia económica. Nada evidente. Los marcos de préstamos, las expansiones comerciales y las condiciones financieras están profundamente arraigados en los acuerdos comerciales. El tipo de redacción que nadie cuestiona a menos que ya sospeche. Sasuke solo asintió, sin comprender del todo los detalles, aún no. Pero estaba aprendiendo rápido, y pronto estos viejos tontos estarían bailando sobre sus hilos. La puerta de la habitación de Sakura se abrió de golpe, y un torbellino de telas la siguió mientras Sakura e Ino entraban a raudales, cargadas con ropa sacada de cajones y armarios. Vestidos, faldas y blusas volaron por los aires, una caótica cascada de colores que aterrizó en la cama, el suelo, e incluso cubrió la silla donde estaba abierto el manual de seducción Anbu de Sakura, cuyas páginas revoloteaban frenéticamente. El cabello rosa de Sakura era un desastre, con mechones pegados a sus mejillas sonrojadas mientras sostenía un vestido azul y lo arrojó a un lado con un gruñido. Demasiado desaliñado, murmuró, volviendo a sumergirse en la pila. Ino, sentada en el borde de la cama, aferraba una blusa verde, con el ceño fruncido mientras intentaba contener el pánico de Sakura. Esto es una locura, dijo Ino, esquivando una sandaliá que salía volando. Solo es una cena, Sakura. Actúas como si te hubiera propuesto matrimonio. Su voz tenía un tono burlón, pero sus ojos se desviaron hacia la puerta. La inquietud latía bajo su confusión. Algo en la repentina invitación de Sasuke no le sentaba bien, y el colapso de Sakura no ayudaba. ¿Le contó Naruto a Sasuke lo que hablaron en el puesto de ramen? La madre de Sakura irrumpió en la habitación, su túnica ajustada ondeando con determinación, su mirada penetrante escudriñando el caos como un estratega evaluando un campo de batalla. Basta, dijo, su voz cortando el clamor. Sakura, deja de tirar cosas. Eres una kunoichi, no una niña haciendo una rabieta.
Tomó un vestido rojo del montón, sosteniéndolo con mirada crítica antes de tirarlo. Demasiado atrevido. Necesitas elegancia, no desesperación. Sakura se quedó paralizada, agarrando un par de tacones, con el rostro entre frustración y desesperación. Madre, ni siquiera sé si es una cita. Dijo una cena, pero ¿y si solo son cosas de equipo? ¿Y si me excedo? Su voz se quebró. Las reglas del manual Ambu, contacto visual, 3 segundos. Inclinar la cabeza, daban vueltas en su mente, chocando con su miedo a malinterpretar las intenciones de Sasuke. Los labios de su madre se curvaron en una sonrisa cómplice, con un tono suave pero firme. Es una cita, Sakura. Y es más que eso. Es el plan. Se acercó, bajando la voz como si compartiera un secreto de estado. El heredero Uchiha se está metiendo en el juego del consejo. Su arrebato de la semana pasada cambió el rumbo, y ahora es un jugador. Necesitamos su corazón, o su lealtad, antes de que otro clan la reclame. Tú eres la clave, Sakura. Encántalo, átalo, hazlo nuestro. Ino abrió mucho los ojos y apretó la blusa con más fuerza. Espera, ¿qué plan? Hablas de Sasuke como si fuera una misión. Su confusión se acentuó, recordando el extraño comportamiento de Naruto y la fría distancia de Sasuke. ¿Qué está pasando? La madre de Sakura se giró, con una sonrisa educada pero despectiva. Ino, querida, deja que una madre haga su trabajo. Puedes irte. Su tono fue tajante, como un guante de seda sobre un puño de hierro, sin dejar lugar a discusión. Ino dudó, apretando la mandíbula, pero se levantó y tiró la blusa sobre la cama. Bien, dijo con voz entrecortada. Buena suerte, Sakura. La vas a necesitar. Miró con recelo a la madre de Sakura antes de salir. La puerta se cerró con un clic tras ella y sus pasos se perdieron en el pasillo. La habitación se quedó en silencio, el aire cargado de propósito. La madre de Sakura se giró hacia su hija, con un aire serio ahora, y sus ojos brillando con un destello calculador. Se dirigió a la cómoda y sacó un conjunto de ropa interior de encaje negro. La delicada tela se notaba en sus manos firmes. Ponte esto, dijo, ofreciéndoselo. Las mejillas de Sakura se sonrojaron, su voz era un chillido. Madre, ¿por qué? No quiere verlos. La idea la sacudió, con una mezcla de vergüenza y un extraño y desconocido escalofrío en la espalda. La mirada de su madre se suavizó, pero su tono se mantuvo firme, como el de una mentora que guía a su alumna. Espero que sí, querida, pero ese no es el punto. Esto es para ti, para que te sientas mujer. La confianza es tu arma esta noche. Cada capa, cada decisión, construye al kunoichi que conquistará su corazón, o su lealtad. Se acercó, acomodándole el cabello a Sakura con un toque suave pero preciso. No eres solo una chica en una cita. Eres una Aruno, y esta noche, nos reclamas. Sakura tragó saliva con dificultad, rozando el encaje con los dedos, con el peso del plan de su madre presionándola como un pergamino de misión. Asintió, con determinación fortaleciéndose, aunque la duda persistía en su pecho, mientras la línea entre el amor y la estrategia se difuminaba aún más. Y Sakura, dijo su madre mientras se dirigía al baño para ducharse, si quiere verlos, déjalo. El sol brillaba en el campo de entrenamiento 19, proyectando sombras sobre la tierra marcada mientras Naruto, en su forma de clon de zorro creada esa mañana, permanecía solo, con un shuriken girando en su mano. Cada lanzamiento impactaba en el poste con un golpe seco, a un ritmo constante pero mecánico, como si estuviera interpretando una obra que no había escrito. Conservaba cada recuerdo del verdadero Naruto hasta el momento en que fue clonado esa mañana, incluyendo el plan de Sasuke de invitar a Sakura a cenar para silenciar los rumores de Ino. El silencio atónito del aula tras la abrupta salida de Sasuke y la mirada suspicaz de Ino eran eventos frescos y vívidos que había presenciado, como un guión que estaba condenado a representar. El poste de la diana estaba erizado de shurikens, cuyos bordes brillaban en la luz tenue, pero sus pensamientos vagaban, atrapados en el peso de ser una mera sombra de sí mismo, una mentira envuelta en su propia piel. Un suave crujido lo interrumpió y se giró, con el shuriken en la mano, solo para congelarse cuando Ino entró en el claro. Se movía con deliberada lentitud, su cabello rubio suelto en una coleta, reflejando la luz del sol, su ajustado toblabanda ceñía sus curvas, la falda corta se mecía con cada paso, revelando la suave extensión de sus muslos. Sus sandalias susurraban contra la hierba, y sus labios se curvaron en una sonrisa burlona, sus ojos clavados en los de él con una intensidad juguetona que le hizo un nudo en la garganta. Era pura confianza, y Naruto sintió el débil gruñido del zorro agitarse en su mente, un pulso oscuro que no le pertenecía.
¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, su voz más áspera de lo pretendido, el shuriken todavía en su mano, mientras luchaba por mantener su mirada en su rostro y no en la forma en que se movían sus caderas. Ino se detuvo a pocos metros, con una mano en la cadera y la cabeza ladeada lo justo para que un mechón de cabello le cayera sobre la mejilla. La madre de Sakura se hizo cargo, dijo con un tono ligero pero con un toque de sospecha. Me echó como si estorbara. ¿Sabes qué está pasando? Entrecerró los ojos, buscando en su rostro una grieta en su fachada de indiferencia. Naruto lanzó el shuriken, cuya hoja impactó en el poste justo en el centro, y se encogió de hombros, forzando una sonrisa. Ni idea. Ese cabrón no me habla. No sé por qué crees que sí. Mantuvo la voz tranquila, pero se le revolvió el estómago al saber que el verdadero Naruto, Sasuke, estaba preparando una cena con Sakura mientras él estaba allí, un clon haciéndose el tonto. Ino resopló, acercándose un paso más, con la falda rozándole los muslos al cruzarse de brazos. Sí, claro, dijo, claramente sin creérselo, y su sonrisa se acentuó. Tú y Sasuke siempre están extrañamente en sintonía. No te hagas el inocente conmigo, Naruto. Su voz se apagó, burlona pero inquisitiva, como si pudiera percibir la mentira bajo su sonrisa. Se rió, rascándose la nuca. El gesto era propio de Naruto, pero con la inquietud del clon. ¿Quieres entrenar? No tengo nada más que hacer, dijo, señalando con la cabeza al objetivo. A menos que tengas miedo de que te gane otra vez. Le guiñó un ojo, con la esperanza de distraerla de las preguntas que no podía responder. Los ojos de Ino se iluminaron y arrancó un shuriken del montón a sus pies. Sus dedos rozaron su pierna el tiempo justo para provocarle una descarga eléctrica. ¿Asustado? Por favor, dijo con un tono juguetón y desafiante mientras se dirigía a la línea de lanzamiento, contoneándose con deliberada elegancia. Lanzó la espada, cortando el aire para impactar en el poste a un pelo del suyo, y miró hacia atrás con una sonrisa burlona. Tu turno, perdedor. Durante la siguiente hora, intercambiaron lanzamientos, sus shurikens salpicando el poste en racimos apretados mientras el sol se ponía, tiñendo el claro de tonos dorados y ámbar. La risa de Ino resonó cuando el lanzamiento de Naruto se fue desviado, y él respondió con un insulto fingido. Lanzas como si apuntaras a los árboles. Ganándose un empujón juguetón que casi lo derriba. Bromearon, sus voces tejiendo un ritmo alegre contra el susurro de las hojas, la tensión de su sospecha anterior se convirtió en algo más cálido, más genuino. Ella le enseñó un movimiento de muñeca que su padre le había enseñado, permaneciendo tan cerca que su aroma floral se mezclaba con el aire terroso, su mano guiándola de él brevemente, su toque persistiendo lo suficiente como para acelerarle el pulso. No eres tan malo cuando te concentras, dijo Ino, sonriendo mientras daba en el blanco perfecto, su falda se ensanchaba mientras giraba para mirarlo, un truco que ahora sabía que era una de sus herramientas para despistarlo. ¿Qué te tiene tan agudo últimamente? Cuéntamelo, Naruto. Su tono era burlón, pero sus ojos conservaban ese mismo brillo inquisitivo, como si percibiera el cambio en él, la claridad que antes no tenía. Él esquivó la pregunta con una risa, lanzando otro shuriken que golpeó el de ella, dejándolo suelto. Solo intento seguirte el ritmo, dijo con una amplia sonrisa, pero la mente acelerada. ¿Cómo podía decirle que el sensei llevaba años usando un genjutsu con él, nublándole la mente? Se sentía bien conectándose con ella, sintiendo la facilidad de su conexión, cómo su risa le aligeraba el pecho, pero todo era mentira. Ella creía que él era Naruto, el verdadero Naruto, mientras que su verdadero yo estaba en otra parte, haciendo de Sasuke ante el calculado encanto de Sakura. La ironía le revolvió las entrañas. Dos chicas, dos versiones de sí mismo, ninguna sabiendo la verdad. Mientras recogían los shuriken, Ino le dio un golpecito en el hombro, con una sonrisa ahora suave, menos reservada. «Eres divertido, ¿lo sabes?», dijo con voz tranquila, casi sincera. Mejor que perseguir a alguien a quien no le importa. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, un sutil guiño a Sasuke, y la sonrisa de Naruto se desvaneció. Los recuerdos del clon de su charla en el campo de entrenamiento le cruzaron por la mente. Ella soltaba a Sasuke, volviéndose hacia él, y él quería aferrarse a ese momento, aunque no fuera realmente suyo. Gracias, dijo Naruto, con la voz suavizada, sus ojos azules fijos en los de Ino un instante más de lo previsto. El gruñido del zorro se convirtió en un leve zumbido, y por un instante, se sintió él mismo, no un clon, no una mentira, solo Naruto, de pie junto a una chica que realmente lo veía.
Sin embargo, la sombra de su engaño se aferraba, atenuando la calidez de su conexión. Mientras el claro se sumía en el silencio, el sol se ponía tras las copas de los árboles, tiñendo el cielo de tonos ámbar y violeta. Ino inclinó la cabeza, su cabello rubio captó los últimos rayos de luz, su sonrisa era brillante y acogedora. «¿Sabes? Se está haciendo tarde», dijo con un tono juguetón pero cálido. «¿Quieres comer algo? Mi primo tiene una tienda de kushikatsu cerca. Está bastante bueno». Sus ojos brillaron ante la perspectiva, una sutil invitación envuelta en su confianza relajada. A Naruto le dio un vuelco el corazón, y su sonrisa se desvaneció por un instante mientras procesaba sus palabras. ¿Te refieres a una cita?, preguntó con un destello de esperanza en el pecho, aunque mantuvo la voz tranquila, temeroso de malinterpretarla. Ino giró sobre sus talones, con la falda ondeando al empezar a caminar, lanzando una mirada burlona por encima del hombro. «Sí, claro», dijo con una risa, con la voz cadenciosa y fingida impaciencia. «Vamos, me muero de hambre y tú pagas». Sus sandalias crujieron suavemente sobre la hierba mientras ella la guiaba, con paso seguro, dejando a Naruto correr tras ella, con una sonrisa cada vez más amplia a pesar del peso de la mentira que cargaba. Capítulo 12. Planes para la cena. La tienda de Soba, ubicada en un tranquilo callejón de Konoha, resplandecía bajo una única linterna de papel que se mecía con la brisa del atardecer. En el interior, se respiraba el cálido aroma a caldo dashi nori tostado, y el suave zumbido de una tetera hirviendo se mezclaba con el tintineo de cuencos de cerámica. Mesas bajas se alineaban sobre el suelo de tatami, separadas por biombos de papel de arroz que proyectaban un tenue resplandor a la luz de las velas. Un camarero con un sencillo kimono hizo una reverencia al entrar Sakura y Sasuke, guiándolos a una mesa esquinera donde una camelia reposaba en un pequeño jarrón, cuyos pétalos blancos contrastaban con la madera oscura. Sakura se ajustó el escote de su vestido, un elegante vestido carmesí que su madre había insistido en llevar. Su escote delantero revelaba un ligero escote. La tela se ceñía a sus curvas antes de ensancharse en un dobladillo corto que apenas llegaba a la mitad del muslo. La ropa interior de encaje negro que llevaba debajo era una chispa oculta, y las palabras de su madre resonaban. «Esto es para ti, para que te sientas mujer. Si quiere verlos, déjalo». Su corazón se aceleró, el atrevido atuendo acentuó sus nervios mientras se arrodillaba sobre el cojín. La luz de las velas de la tienda de Soba proyectaba un cálido resplandor sobre su clavícula expuesta. Miró a Sasuke, con su cabello oscuro sombreándole la frente, su postura rígida pero serena, y el escudo Uchiha en su manga brillando tenuemente. Su silencio desde que la conoció fuera de su casa era a la vez electrizante e inquietante, y se aferró a las reglas del manual Ambo. Contacto visual, 3 segundos y luego apartar la mirada, con los dedos temblorosos mientras luchaba por proyectar confianza. «Sasuke-kun», dijo con voz suave y practicada, bajando el tono como indicaba el manual. «Este lugar es agradable. No sabía que te gustara el soba». Inclinó la cabeza ligeramente, dejando al descubierto la curva de su cuello. Sus ojos verdes lo miraron fijamente durante exactamente 3 segundos antes de posarse en el menú, con las mejillas sonrojadas por los nervios. Sasuke mantuvo una expresión fría, una máscara forjada tras semanas de engaño, pero su pulso se aceleró ante su cercanía. La calidez floral de su aroma se mezcló con el aroma del caldo. El gruñido del zorro se agitó levemente, un susurro sombrío que lo instaba a acercarse, a probar los límites de su calculado encanto, pero lo reprimió, concentrándose en el papel que debía desempeñar. «Está tranquilo», dijo con voz entrecortada, la indiferencia característica de Sasuke. «No me gustan las multitudes». Observó la sala, casi esperando a los espías de Omura, con el peso de la reunión del consejo aún presente en su mente. La sonrisa de Sakura vaciló, pero insistió, el plan de su madre resonando. «Hechizarlo, atarlo». «Me alegra que me hayas invitado», dijo, rozando el borde de sus palillos con los dedos, un gesto deliberado para atraer su mirada. «Es diferente, estar solos». Dejó que su voz se prolongara, ronca, y se inclinó ligeramente hacia adelante, el vestido ceñido a sus curvas, con el corazón acelerado mientras esperaba una reacción. Sasuke tensó la mandíbula. La influencia del zorro hacía que cada movimiento fuera más agudo, más tentador. Quería ser Naruto, sonreír y bromear, pero la máscara de Sasuke le exigía distancia. gruñó, tomando el menú, evitando mirarla a los ojos. «Pide lo que quieras».
Su tono era frío, pero un temblor lo recorrió, una grieta que Sakura no pasó por alto, entrecerrando sus ojos verdes con un destello de duda. ¿Estaba nervioso? ¿O algo no cuadraba? Llegó el camarero, sirviendo zaru soba, fideos fríos con salsa para mojar, y un platito de tempura. Los camarones dorados se veían crujientes contra la porcelana blanca. Sakura aprovechó el momento, mojando un fideo con excesivo cuidado, separando los labios lentamente al probarlo y mirando a Sasuke para evaluar su reacción. «Está bueno», dijo con voz suave y una invitación. «Pruébalo, Sasuke-kun». Extendió un trozo de tempura con dedos firmes, un gesto audaz, como sacado de un manual. La mano de Sasuke se congeló a mitad de camino, un gesto que lo tomó por sorpresa. El zorro gruñó más fuerte, evocando imágenes de acortar la distancia, de saborear algo más que la comida, y apretó el puño bajo la mesa, forzando el estoicismo de Sasuke. «Estoy bien», dijo, más brusco de lo previsto, apartando la tempura. Sakura se ensombreció, con una punzada de rechazo en el pecho, pero la disimuló con una risa forzada, echándose el pelo rosa por encima del hombro. «¿Hice algo mal?», preguntó, con la voz más baja ahora, la confianza del manual flaqueando ante la duda. Se recostó, su vestido se movió para revelar un indicio de clavícula, un recurso inconsciente a su entrenamiento. A Naruto se le hizo un nudo en la garganta, la culpa chocando con la necesidad de mantener la fría fachada de Sasuke. «Te esfuerzas demasiado», dijo, las palabras escapando antes de que pudiera contenerlas, más suaves que el filo habitual de Sasuke, pero lo suficientemente afiladas como para herir. Sakura abrió los ojos de par en par, sus mejillas se sonrojaron, y el aire entre ellos crepitó de tensión. El plan de su madre, encantarlo, atarlo, estaba a punto de derrumbarse. El dolor en su mirada lo atravesó, un fugaz deseo de ser Naruto, de consolarla con una sonrisa, aleteó en su pecho. Entonces, una idea surgió. Dejarla hablar, poner a prueba su mente, tal vez convertir esta cena en un paso hacia su plan más ambicioso contra el consejo. «Sakura», dijo con voz más aguda, rompiendo su silencio, «¿qué sabes de los antiguos fuertes al este de la aldea?». Se recostó, entrecerrando los ojos, captando la intensidad de Sasuke, esperando que su intelecto le sirviera para sus planes de subvertir el proyecto de Omura. Sakura parpadeó, sorprendida, pero su entrenamiento hizo efecto y su voz se tranquilizó al aprovechar la oportunidad para impresionar. «Son de la batalla de los 3 clanes, construidas durante la Segunda Gran Guerra», comenzó con un tono preciso, como si recitara un pergamino. «Abandonadas tras el alto el fuego, ahora se están desmoronando, pero el fuerte más oriental aún conserva sus cimientos intactos, estratégicos para la defensa o la reconstrucción». Hizo una pausa, observando su reacción. Sus ojos verdes brillaban de curiosidad. Naruto asintió, comiendo un fideo lentamente, su silencio la animó a continuar mientras ocultaba su sorpresa. Su conocimiento podría ser útil, un hilo conductor en su desafío a las marionetas de los ancianos. La luz de la vela de la tienda de soba titilaba, la camelia en la mesa era un testigo silencioso de su danza de motivos. El plan de seducción de su madre, la rebelión del consejo y el débil gruñido del zorro que se agitaba por debajo de todo. Esta cena, pensó, podría no ser un desperdicio después de todo. Al otro lado de Konoha, una escena más animada se desplegaba cuando el clon de Naruto irrumpió en la noche. La tienda de Kushikatsu bullía de vida, su fachada abierta derramaba risas y el crepitar del aceite de freír en la noche de Konoha. Faroles colgados sobre las vigas de madera proyectaban un cálido resplandor dorado, iluminando hileras de mesitas llenas de aldeanos, cuyas charlas se mezclaban con el tintineo de brochetas de bambú y tazas de cerámica. El aire olía a rebozado crujiente y salsa agridulce, un vibrante contraste con la discreta elegancia del restaurante de soba al otro lado del pueblo. El clon zorro de Naruto estaba sentado en una mesa de la esquina, con una sonrisa amplia y despreocupada, el auténtico Naruto, sintiendo, actuando, siendo él mismo, salvo por el chakra que eventualmente se desvanecería. Se recostó, con las sandalias golpeando el suelo y su chaqueta naranja vibrante contra la madera desgastada, mientras Ino lo miraba, su coleta rubia rebotando con cada gesto animado. Ino pinchó una brocheta de camarones fritos, agitándola bajo su nariz con una sonrisa traviesa. «Tú pagas, así que mejor come rápido antes de que vacíe este lugar», bromeó, subiendo ligeramente su falda lavanda al inclinarse hacia adelante, con los ojos brillantes de picardía. Su risa resonó, fuerte y sin complejos, provocando sonrisas en las mesas cercanas. Naruto rió, arrebatando una brocheta de raíz de loto del montón. Su voz resonó por encima del estruendo. «¿Crees que puedes comer más que yo?».
Entrené con tazones de ramen más grandes que tu cabeza. Se metió la brocheta en la boca, masticando exageradamente, y luego la señaló con una mirada burlona. Vamos, Ino. Sintió el corazón ligero, el peso de su naturaleza clon sepultado bajo la alegría de ser él mismo, sin máscara de Sasuke, sin planes del consejo, solo Naruto, en una cita con una chica que igualaba su energía. Ino echó la cabeza hacia atrás. Su risa, un estruendo brillante que atravesó el ruido de la tienda. «Ay, estás muerto», dijo, agarrando dos brochetas, una de pollo y otra de champiñones, y mordiéndolas con un toque dramático, manchándose la barbilla con salsa. No se molestó en limpiarla. Su sonrisa lo retaba a comentar. ¿Qué? ¿Tienes miedo de que gane esto también? Primero shuriken, ahora comida. Te estás resbalando, Naruto. Su sandalía lo empujó por debajo de la mesa, un toque juguetón que le provocó una chispa. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa, y sus ojos azules brillaron desafiantes. ¿Asustado? Apenas empiezo. Cogió 3 brochetas. De cerdo, de calabacín y un pimiento picante arriesgado, devorándolas en rápida sucesión, solo para toser al sentir el picante del pimiento. Vaya, qué maldad. Jadeó, abanicándose la boca. Su exagerado movimiento provocó la carcajada de Ino y las risas de los comensales cercanos. Ino aplaudió con voz burlona. Habla mucho, ahórrate. Toma, tonto. Le acercó una taza de té de cebada, rozándolo con los dedos, deteniéndose justo el tiempo suficiente para que le acelerara el pulso. Él bebió el té de un trago, sonriendo con los ojos llorosos, y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Eres despiadada, dijo con un tono cálido y admirativo. Me gusta. La energía de la tienda los envolvía, un torbellino de tintineo de tazas y pedidos a gritos, pero su mesa parecía un mundo aparte. Ino se recostó, haciendo girar una brocheta como si fuera un kunai, con una sonrisa que se suavizó. Eres divertido, Naruto, dijo, con voz más baja pero aún alegre. Sin juegos, sin actitud. Solo, tú. Sus ojos lo miraron fijamente, sin vigilancia, y por un instante, el ruido se desvaneció. El débil gruñido del zorro se silenció en su mente. La sonrisa de Naruto se desvaneció, una chispa de calidez se extendió por su pecho. Era Naruto, no una mentira, no una sombra. Cada risa, cada broma, cada chispa de conexión era real, incluso si su chakra se agotaba. Sí, bueno, tú tampoco estás tan mal, dijo, con la voz suavizada, una sinceridad poco común rompiendo su habitual bravuconería. Agarró otra brocheta y se la lanzó con un guiño. Apuesto a que puedo darte en la boca desde aquí. Ino abrió mucho los ojos y luego se rió, abriendo la boca dramáticamente. A por ello, gurú. Él lanzó la brocheta, y el ñame frito voló por la mesa, solo para rebotar en su nariz, dejando una mancha de salsa. Ella chilló, dándole un manotazo, y él lo esquivó, y ambos estallaron en una carcajada que sacudió la mesa, haciendo sonar las brochetas contra los platos. Buena puntería, perdedor. Dijo Ino, limpiándose la nariz con una servilleta, con una sonrisa contagiosa. Le lanzó un trozo de tempura, golpeándolo en la frente, y él respondió con un toque juguetón de salsa, intercambiando comida como niños en una batalla simulada. Los clientes de la tienda lo miraron, algunos negando con la cabeza, otros riendo, pero a Naruto e Ino no les importó, perdidos en su despreocupada burbuja. Mientras se acomodaban, jadeando de risa, Ino se acercó, bajando la voz a un susurro conspirador. Bueno, hablemos en serio, dijo con un brillo en los ojos. Últimamente estás más lista. ¿Qué pasa? No me digas que es solo mi encanto. Su broma contenía un atisbo de su anterior sospecha, pero se suavizó, envuelta en la calidez de su cita. A Naruto le dio un vuelco el corazón. Los recuerdos del clon sobre sus preguntas en el campo de entrenamiento le cruzaban por la mente. No podía contarle sobre el genjutsu que nublaba su pasado, la claridad que había adquirido, pero no necesitaba mentir del todo. Quizás solo me inspiras, dijo, con una sonrisa pícara pero una mirada sincera, sosteniendo la suya un instante más de lo necesario. El zumbido del zorro se mantuvo distante, permitiéndole saborear el momento, la realidad de estar con ella. Ino sonrió con suficiencia, satisfecha por ahora, y levantó su taza de té. A por la inspiración, entonces, dijo, chocando la taza contra la de él. Bebieron, y la risa volvió a brotar mientras ella lo retaba a un concurso de apilar brochetas. Sus voces, fuertes y alegres, llenaron la tienda de una alegría que parecía ilimitada.
Al otro lado de la aldea, Naruto, como Sasuke, estaba sentado bajo la silenciosa luz de la tienda de Soba, explorando el calculado encanto de Sakura y sondeando su conocimiento de las antiguas fortalezas, mientras su mente se centraba en los planes del consejo. El contraste ardía. La despreocupada cita del clon con Ino, pura risa y autenticidad, era la vida que anhelaba, mientras él actuaba como un frío títere ante las esperanzas de Sakura. El gruñido del zorro era un recordatorio de la fragilidad del jutsu. Se preguntaba cuánto tiempo podría equilibrar estos mundos antes de que el chakra se agotara, exponiendo la mentira que los ataba a todos. La risa de la tienda de Kushikatsu se desvaneció en la bulliciosa calle de Konoha mientras Naruto seguía a Ino, su rubia coleta meciéndose bajo el cielo estrellado. La noche bullía con las llamadas de los vendedores y el tintineo de las monedas, haciendo eco de la alegría de los comensales, brochetas, guerras de comida y brindis. La sonrisa de Naruto era amplia, su chaqueta naranja brillaba entre la multitud, mientras Ino se adelantaba saltando, su falda lavanda ondeando, su risa una melodía vibrante. Su chakra titilaba débilmente, un drenaje que ignoró, el zumbido del zorro silencioso, permitiéndole disfrutar de ser él mismo, libre de máscaras, cada momento con ella eléctrico y real. «Oye, más despacio», gritó Naruto, corriendo para alcanzarla, con la voz resonante mientras esquivaba un carro. «Te comerás mi yo y me dejarás tirado». Sus ojos azules brillaron. El recuerdo de su sonrisa manchada de salsa de la cena alimentaba su alegría. Cada risa parecía tan sincera como si fuera a vivir para siempre. Ino giró, caminando hacia atrás, con las manos a la espalda y una sonrisa pícara. «Quizás sí», bromeó, sacando la lengua. «Sigue el ritmo, Naruto, o te voy». Disminuyó la velocidad y se puso a su lado, rozando el hombro del suyo juguetonamente. «Esto fue divertido», dijo con más suavidad, con una mirada cálida y desprevenida. «Eres genial». A Naruto le dio un vuelco el corazón, sus palabras le calaron hondo, pero un temblor de chakra lo recorrió, con la mano crispada. Lo disimuló con una risa, alborotándose el pelo. «No estás nada mal, Ino», dijo, guiñándole un ojo, aunque el destello la molestaba, un recordatorio de su fugaz tiempo. Su calle se alzaba ante él, el letrero de la floristería de Yamanaka brillaba con suaves rosas y amarillos, y redujo la velocidad, sonriendo. «Tu parada. La próxima vez, gano el juego de las brochetas». Ino sonrió con suficiencia, acercándose. Su aroma floral, una mezcla de jazmín y tierra dulce, lo envolvió. Hizo una pausa, recorriendo su rostro con la mirada. Un atisbo de sospecha se convirtió en algo más audaz. Cuando él se giró para irse, ella extendió la mano y lo agarró por la muñeca. «Espera un momento», dijo en voz baja, «burlona, se te olvidó algo». Antes de que él pudiera reaccionar, ella dio un paso adelante, presionando sus labios contra los suyos, lento y ligero al principio, un roce suave que lo sacudió. El zumbido del zorro se intensificó, un pulso oscuro que atrajo a Ino hacia sí, profundizando el beso. Sus labios se separaron, su lengua se deslizó en su boca, y la mente de Naruto dio vueltas, una confusión más iba luchando con el instinto. Él la besó de vuelta, sus manos encontrando su cintura, recorriendo su espalda, luego bajando, una mano ahuecando con valentía su trasero, apretando con fuerza. Ino gimió suavemente, sus brazos envolviéndolo alrededor del cuello, sujetándolo en su lugar, su cuerpo apretado contra el suyo, el beso se volvió apasionado, hambriento, el ruido de la calle se desvaneció en un zumbido lejano. Ino se apartó, sin aliento, con las mejillas sonrojadas y los ojos abiertos de sorpresa y deleite. «Vale, vale», dijo, con una sonrisa que se le escapó, con la voz temblorosa pero juguetona. «Ya, es suficiente por esta noche». Retrocedió un paso, alisándose la falda, con una sonrisa burlona que lo retaba a seguirla mientras se giraba y entraba tranquilamente en la floristería, con la campanilla tintineando suavemente a sus espaldas. Naruto se quedó paralizado, con el corazón latiendo con fuerza, el sabor de ella, dulce y ácido, como la salsa kushikatsu, persistiendo en sus labios. Empezó a alejarse, mirando atrás una y otra vez, su silueta se desvanecía a medida que el resplandor de la tienda se desvanecía. Entonces, una punzada aguda y hueca lo golpeó. Su chakra había desaparecido. Su visión se nubló, su cuerpo resplandeció como una neblina de calor, y con un silencioso puff, se desvaneció en una voluta de humo, el clon disolviéndose en la noche, dejando solo el eco del beso de Ino. Al otro lado del pueblo, el callejón de la tienda de Soba permanecía en silencio, mientras Sasuke acompañaba a Sakura hasta su puerta. El escudo de Aruno brillaba bajo la tenue luz de una linterna.
La luz de la luna se reflejaba en los adoquines, reflejando el balanceo del vestido carmesí de Sakura, cuyo escote acentuaba sus curvas. Su anterior confianza se vio sacudida por sus palabras. Te esfuerzas demasiado, y la conversación sobre el significado estratégico del fuerte parecía tan fría. El plan de su madre, si quiere verlos, que los vea, la impulsó a actuar, pero la duda persistía. Su fugaz calidez chocaba con su fría fachada. Sakura no notó que Sasuke escrutaba tejados y callejones en busca de señales de vigilancia. Los espías del consejo acechaban por todas partes. Con un fugaz destello rojo en la mirada, captó una sombra inmóvil en el callejón, una silenciosa advertencia de que el juego de la noche estaba lejos de terminar. Sasuke-kun, dijo con voz suave y calculadora al llegar a las escaleras, con el repiqueteo de sus sandalias. Esta noche ha estado bien. Subió el primer escalón, ganando una ligera ventaja de altura, una táctica manual para sostener su mirada, sus ojos verdes buscando una grieta en su estoicismo, con la sospecha latente. Sasuke se detuvo, con las manos en los bolsillos, y el escudo Uchiha claramente visible en la manga. Su cercanía provocó el gruñido del zorro. Su aroma floral, a flores de cerezo y especias, penetrante en el aire fresco. Gruñó con voz cortante, sintiendo la culpa al ver que el esfuerzo de ella reflejaba sus luchas ocultas. Escudriñó la calle en busca de los espías de Omura, con el peso del consejo sobre sus hombros. Estuvo bien, dijo más suavemente, con un desliz que le tensó la mandíbula. Sakura notó el cambio y su sospecha se intensificó. Estás diferente esta noche, dijo, más atrevida, acercándose, rozando el brazo de él. Como si ocultaras algo. Su mirada era penetrante. La charla sobre el fuerte y su temblor en la mesa la fortalecieron. Cuando él se giró para irse, ella actuó, arriesgándolo todo. Sasuke-kun, llamó con voz baja y ronca, obligándolo a retroceder. El manual decía que aprovechara el momento, y no podía perderlo. Extendió la mano y lo atrajo hacia sí para besarlo. Sus labios, suaves pero insistentes, se presionaron contra los suyos con una valentía desesperada. El gruñido del zorro rugió, y en ese instante, los recuerdos del clon inundaron a Sasuke. Los labios de Ino, su cuerpo apretado, su sabor, la sensación de su trasero bajo su mano. Sin pensarlo, profundizó el beso, sus manos recorriendo la espalda de Sakura, una deslizándose hacia abajo, deslizándose bajo el dobladillo de su vestido para acariciar su trasero, apretando con fuerza. Sakura jadeó en el beso, su cuerpo tensándose, luego derritiéndose brevemente antes de retirarse, sin aliento, con las mejillas rojas. Creo que ya es suficiente, Sasuke-kun, dijo con voz temblorosa, con una mezcla de sorpresa y emoción en los ojos. Se giró y cruzó la puerta a toda prisa, cerrándose con un clic tras ella. Desde la ventana, su madre observaba con los ojos entrecerrados y una sonrisa irónica en los labios. Maldita sea esa chica, murmuró, tan cerca. Sasuke se quedó solo, la disolución del clon resonando a través del vínculo del zorro, un dolor profundo en su pecho. El sabor de Sakura, dulce como la salsa de los fideos soba, se mezclaba con el recuerdo persistente de Ino. El gruñido del zorro, un pulso caótico. El beso de Sakura, la pasión de Ino, los espías del consejo y el clon que se desvanecía tejieron un nudo cada vez más apretado. Apretó los puños, jurando superar en maniobras a Omura, Sakura e Ino antes de que la aldea supiera lo que había hecho. Capítulo 13. Esquemas y sombras. El estudio del complejo Uchiha brillaba como un santuario olvidado. Una sola linterna ardía sobre el escritorio. Su llama, un pulso incesante, proyectaba una luz irregular sobre una extensión de documentos del consejo, pergaminos que se curvaban en las esquinas como secretos que se resistían a ser revelados. La luz de la luna se filtraba a través de una estrecha ventana. Astillas plateadas brillaban en el suelo de tatami, donde el polvo se arremolinaba en el aire viciado, agitado por la respiración superficial de Sasuke. El leve crujido de las tablas del suelo rompió el silencio de la habitación bajo su peso cambiante. Sus sandalias negras y desgastadas habían sido apartadas de una patada, y sus dedos se aferraron al frío tejido de la alfombra. Sus dedos, ásperos por el entrenamiento, rebuscaban entre los papeles, con los ojos entrecerrados, buscando la falla en la fortaleza de mentiras de Omura. Sasuke permanecía sentado con la espalda rígida, con el emblema Uchiha claramente visible contra su espalda en la tenue luz, un peso que soportaba no por sí mismo, sino por el chico que ya no existía.
Los documentos revisados del consejo, entregados días atrás por un mensajero con el rostro tallado en piedra, yacían ante él, un laberinto de intenciones sepultado bajo capas de burocracia. El proyecto de Omura para reurbanizar los fuertes del este no era un sueño cívico. Era un estrangulamiento de las rutas comerciales de Konoha, un plan para someter a los clanes bajo el yugo del consejo, con Sasuke exhibido como su figura hueca, un trofeo Uchiha montado para su exhibición. «Te ahogarás con tus propios hilos», murmuró Sasuke. Su voz sonó áspera, ahogada por el siseo de la linterna. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona, pero no contenía ninguna gracia. Los papeles eran un laberinto. Títulos de propiedad, libros de comercio, planos de fuertes. Cada línea una trampa de púas, cada número una amenaza en clave. Su mente ardía en deseos de descifrarlo, pero los hilos se le escapaban, un rompecabezas demasiado vasto para su comprensión. Levantó una escritura, con una caligrafía nítida, que enumeraba las parcelas fronterizas vinculadas a los clanes menores: Sarutobi, Yamanaka y Akimichi. Sus posesiones habían sido designadas para su confiscación con el pretexto de reconstruir fuertes. El plan del consejo era descarado: reasignar las tierras, reconstruir los fuertes y someter a los clanes menores por hambre. La lealtad se compraría o se rompería. Sasuke apretó la mandíbula. Las piezas estaban claras pero incompletas, el verdadero objetivo de Omura aún estaba oculto. Se volvió hacia un libro de contabilidad comercial, cuyas columnas de peajes y aranceles eran un misterio. La riqueza se canalizaba hacia los aliados de Omura. Los Hyuga e Inuzuka salían ganando, mientras que el resto se marchitaba. El fuerte más oriental era el eje, sus cimientos se extendían sobre una arteria clave, controlando las mercancías de los confines del país del fuego. La avaricia de Omura era inconfundible, pero los márgenes del libro de contabilidad solo contenían tinta borrosa, sin nombres, sin claridad. Sasuke frunció el ceño. Las líneas del plano eran nítidas, sus anotaciones vagas: almacenamiento, no defensas, ¿pero para qué? ¿Grano? ¿Monedas? El propósito se le escapó de las manos, una sombra que no podía precisar. «Algo falla», susurró Sasuke con voz aguda, la frustración lo corroía. El plan era un muro, con sus grietas ocultas, y su mente, aguda pero inexperta en tales estratagemas, flaqueaba. Necesitaba una agudeza más aguda para descifrar la logística de los fuertes, para penetrar el velo de Omura sin revelar su secreto. Se recostó, la silla crujiendo. Su cabello oscuro le caía sobre la frente mientras se apretaba las palmas de las manos contra los ojos. El resplandor de la linterna lo mordió. Un nombre surgió: Sakura. No por audacia ni encanto, sino por un momento de calma cuando sus palabras habían sido demasiado precisas. Analítica. Había diseccionado los cimientos del fuerte oriental como una estratega. Su intelecto había traspasado la fachada. Sasuke la vio de nuevo, no como una amiga, ni como una amante, sino como una herramienta. Un arma. Podía rastrear las rutas comerciales, analizar el trazado y descubrir lo que él se perdía. Si la presentaban como una cena, acudiría sin dudarlo, su afán por demostrar su valía lo habría alentado. Pero su mente era demasiado aguda para confiar ciegamente. Lo observaba con demasiada atención. Él la mantendría a distancia, sin revelarle nada de sus intenciones. Un peón, no un socio. Un susurro interrumpió sus pensamientos. No era viento, sino algo deliberado. Un roce fuera de la ventana. Abrió los ojos de golpe, con un destello rojo. El zorro lo atravesó, captando una figura encapuchada en el muro exterior del recinto. Un destello de acero. Un shuriken. Listo, pero no arrojado. El espía se alzó más audaz que los fantasmas del callejón. Su capucha se movió para revelar una mejilla llena de cicatrices, un rostro desconocido. «Muéstrate, Shiseo Sasuke». Su mano se deslizó hacia el kunai en su manga, pero la figura saltó en la oscuridad, desapareciendo tras los tejados. Quedaba un trozo de tela, enganchado en la pared. Lo recuperó. Los hilos se le erizaban bajo los dedos, su escudo descolorido, ilegible. No conocía la marca de ningún clan. «Descuidado, ese no era un shinobi», dijo el zorro con una risita. Su pulso se aceleró. El zorro tenía razón, pues un gruñido bajo lo impulsó a perseguirlo. Pero se contuvo. Era un cebo. Omura lo observaba, comprobando si era un niño jugando con el poder. Regresó al escritorio, con el trozo de papel junto al plano, su misterio, otro nudo en la red de Omura. El rompecabezas se cernía sobre él, demasiado enredado para él solo. La mente de Sakura era la clave. Su conocimiento del mapa. Su análisis de la espada.
La invocaría, una cena en el complejo, nada inusual. La linterna chisporroteó. Las sombras arañaban las paredes. Sasuke se inclinó sobre los papeles. El plan de Omura era una niebla que él penetraría, su desafío, la única luz en la noche cada vez más profunda de Konoha. El zorro se reclinaba tras sus ojos, con su mirada embaucadora brillando, empujándolo hacia un juego que solo él entendía, el movimiento de un peón en un tablero que aún no podía ver. El patio de la academia vibraba con el pulso del mediodía de la juventud de Konoha. Un coro estridente de risas, ladridos desafiantes y el roce áspero de las sandalias al hundirse en la tierra compacta. Bancos de piedra rodeaban la explanada, con superficies pulidas hasta un brillo opaco por generaciones de estudiantes inquietos, mientras los cerezos se arqueaban en lo alto, con sus ramas cargadas de pétalos rosados que flotaban como nieve frágil, enganchándose en el pelo o la ropa sueltos. El aire estaba denso por el polvo de tiza y el penetrante olor del sudor adolescente, mezclado con la dulzura fugaz de las flores, mientras la luz del sol se reflejaba en las ventanas de las aulas, cuyos marcos de madera crujían débilmente con la cálida brisa. Sakura estaba sentada en un banco, sus ojos verdes nublados, distantes, sus dedos destrozando un pétalo perdido, el cabello rosado recogido detrás de una oreja, el escudo Aruno una puntada apagada en la manga de su vestido rojo. Sus sandalias, negras y sin adornos, marcaban un ritmo inquieto contra el suelo, con las rodillas recogidas y el dobladillo del vestido subido, dejando al descubierto una franja de muslo que dejó expuesta, demasiado perdida en sus pensamientos como para preocuparse. Ino se desparramó a su lado, con una pierna sobre la otra, su top morado y su falda moviéndose con sus movimientos, su cola de caballo rubia balanceándose mientras inclinaba la cabeza, chasqueando una galleta de arroz entre los dientes con un crujido teatral. El clamor del patio las envolvía, pero su rincón era un frágil santuario. Dos chicas tejían un hilo íntimo en el caos, con voces susurrantes, conspirativas. Sakura hundió los hombros, su habitual entusiasmo se apagó, y la última semana era un peso pesado en su pecho. La frialdad de Sasuke se había grabado en ella, sus gruñidos y miradas desviadas en las aulas y los pasillos eran una herida diaria, sus suaves saludos Sasuke-kun se encontraban con el silencio, el escudo Uchiha en su espalda era una fortaleza que no podía escalar. Había repetido su cena miles de veces, su beso atrevido en la escalera de entrada, labios feroces, el corazón acelerado, buscando su paso en falso, su mente un gruñido de dolor y desafío, su corazón susurrando que había ido demasiado lejos. Dilo, frente, dijo Ino, con un tono burlón y un toque de preocupación, mientras le lanzaba una galleta a Sakura, quien la atrapó con un reflejo fruto del entrenamiento. Has estado arrastrándote como si alguien te hubiera roto el kunai favorito. ¿Qué pasó en esa cita con Sasuke? No me digas que solo sorbiste soba y te largaste. Sus ojos azules brillaban, agudos y escrutadores, su sonrisa era pícara pero teñida de calidez, el empujón de una amiga para romper el caparazón de Sakura. Las mejillas de Sakura ardieron, el pétalo en sus dedos se redujo a pulpa bajo su agarre. No era solo soba, murmuró, elevando apenas la voz y con la mirada fija en el patio donde los estudiantes entrenaban y sus gritos eran un rugido ahogado. Hablamos de fuertes, estrategia y cosas de aldeas. Estaba, tranquilo, intenso, como si realmente estuviera escuchando. Pensé que conectábamos. Entonces, ella vaciló, su rubor se hizo más profundo, e Ino se inclinó, arqueando las cejas y con la galleta suspendida en el aire. ¿Y entonces qué? Instó Ino, bajando la voz hasta convertirse en un susurro, con migas espolvoreando su falda, con la mirada fija en Sakura. No te atrevas a callarte, Sakura, escúpelo. Dijo Ino. Lo besé, confesó Sakura, con la voz entrecortada, los ojos pegados a la tierra y la sandalía tallando una línea irregular en la tierra. En las escaleras de mi casa, después de cenar. Simplemente, me lancé, como decía el manual, aprovechando el momento. Él me devolvió el beso, Ino, con fuerza, como si lo sintiera, pero luego se detuvo, dijo ya basta, y ahora es un fantasma. No me mira, no habla. Sus palabras se derramaron, crudas y ásperas, sus dedos se apretaron, el dolor, una inundación que se desató. Lo he intentado toda la semana, en clase, en los pasillos, en todas partes, pero solo gruñe y se va. ¿Lo arruiné? ¿Soy tan estúpida? Un torrente de palabras salió de Sakura. La mandíbula de Ino cayó, sus ojos se abrieron, luego dejó escapar un silbido agudo, moviendo su cola de caballo con un movimiento. ¿Besaste a Sasuke? Un beso intenso, con los labios pegados, que le quitó el aliento. Maldita sea, Sakura, ¿qué agallas tienes?
Sonrió, pero su mirada se suavizó, captando el encorvamiento de Sakura, el dolor acumulándose en sus ojos mientras asentía. Espera, ¿dijiste que te devolvió el beso? No es solo que esté pensando en N, es algo. Quizás esté asustado, ¿sabes? Los tipos como Sasuke no saben qué hacer con una chica, ¿sabes? Ha estado protegido toda su vida. Hizo una pausa, su voz se quebró, una chispa de duda se encendió en su interior. Pero es raro, ¿verdad? Te ha ignorado toda la semana, sin decir ni una palabra, y luego oigo que te invita a cenar a su casa este fin de semana. ¿A qué se dedica, pasando de ser frío a ser el anfitrión? Dijo Ino, dejando escapar un chisme que había oído por casualidad. La cabeza de Sakura se levantó de golpe, con los ojos muy abiertos y el pétalo destrozado se le escapó de los dedos. ¿Cenar? ¿En su casa? ¿Quién dijo eso? Su voz se agudizó, la esperanza y la incredulidad chocando, su corazón se encogió al pensar que Sasuke rompiera su silencio, incluso mientras las palabras de Ino sembraban una semilla de inquietud. ¿Cuándo? ¿Qué oíste? Ino se encogió de hombros, abriendo otra galleta, con una sonrisa pícara y un brillo en los ojos. Shikamaru lo captó, dijo que Sasuke murmuraba en clase sobre tu visita el sábado, algo de la cena. Parece que tiene un plan, pero después de ignorarte... Chica, eso no es romance, es una jugada. Sé atenta, está jugando algo. Su sandalía golpeó el banco, con un tono ligero pero cortante, incitando a Sakura a cuestionar el cambio de actitud de Sasuke, sus sospechas agudizadas por la extraña brusquedad de Naruto en su propia cena, un rompecabezas que aún no podía resolver. Sakura respiraba con dificultad, su mente se aceleraba, el ruido del patio se desvanecía mientras forcejeaba con la camisa. Cenar en su casa, murmuró, retorciendo el dobladillo de su vestido con la voz temblorosa. Después de todo esto, así como así. ¿Por qué, Ino? ¿Qué quiere? Su mirada se posó en los estudiantes que entrenaban, pero sus pensamientos estaban en Sasuke, en su mirada fría, en el calor fugaz del beso, en una puerta que creía cerrada de golpe, ahora abriéndose con un crujido. La sonrisa de Ino se desvaneció, entrecerró los ojos y la sospecha se enroscó como un resorte. ¿Quiere algo, Sakura, y no es una carta de amor? ¿Cenar después de una semana sin nada? Está preparando un tablero, y tú eres una pieza que está moviendo. Quizás sean esos fuertes de los que hablabas, quizás algo más grande. Se inclinó más cerca, con la mano sobre el hombro de Sakura, bajando la voz. Ya no eres una fan, eres más lista de lo que cree. Ve, juega a su juego, pero vigílalo. No dejes que haga nada raro. Sus palabras fueron un salvavidas, firmes pero cálidas. Sus dudas sobre Naruto y Sasuke eran una sombra que no expresó. Antes de que Sakura pudiera responder, una sombra se cernió sobre él. El estruendo del patio se suavizó al avanzar Sasuke, con su cabello oscuro cubriendo sus ojos, su postura rígida, la cresta Uchiha como un abanico austero en su espalda. Los estudiantes se separaron como el agua, su charla vacilante, su presencia como un vendaval silencioso. Sus sandalias rozaron la tierra, deliberadas, y se detuvo frente al banco, con la mirada fija en Sakura, fría como la piedra invernal. La ceja levantada de Ino ignoró. El corazón de Sakura latía con fuerza, el recuerdo del beso una leve chispa contra su mirada gélida, con la respiración atrapada en su garganta. Sakura, dijo Sasuke, con voz de acero tenso, cada palabra afilada y fría. Ven a mi finca esta noche. Quiero hablarte sobre los fuertes del este. Pareces saber mucho sobre ellos. Estarás allí a las 6. Su mirada se fijó en la de ella, dura e ilegible, un destello de cálculo tras el hielo. Luego se desvió hacia Ino, una advertencia silenciosa, antes de darse la vuelta y alejarse, desapareciendo entre la multitud. El escudo Uchiha en su espalda reflejaba la luz como una marca que se apagaba. Sakura permaneció inmóvil, con las mejillas ardiendo, la esperanza y la incredulidad retorciéndose en su pecho. Él me invitó a cenar, susurró, con las palabras temblorosas, los dedos aferrándose a la falda. Después de todo, así como así. Ino, ¿qué está haciendo? Sus ojos siguieron su camino, buscando alguna grieta en la fachada, pero solo encontraron la pared que siempre había usado. La mano de Ino se apretó sobre su hombro, su voz baja y cortante. Está maniobrando, Sakura. Pero tú no eres una pieza más de su tablero. Cena, fuertes, lo que sea que esté diciendo, acéptalo. Simplemente no dejes que te use. Eres más fuerte que eso. Sus ojos ardían, la sospecha brillaba, la invitación de Sasuke era un hilo en un juego que ella comenzaba a ver. La verdadera pregunta era, ¿por qué cree que Naruto tiene algo que ver con todo esto?
Sakura asintió, con la mandíbula apretada, un fuego silencioso ardiendo en su pecho. La frialdad de Sasuke no la había quebrantado, había despertado algo feroz, una necesidad de demostrarle que era más que la sombra que él ignoraba. Ino no conocía la situación completa. Sasuke no era el único que jugaba a controlarla. La presión de su madre la había empujado hacia él, sí, pero era solo el principio. Tenía un plan. Los manuales en los que se había sumergido lo explicaban con claridad. No podía convencerlo con la razón ni con el encanto, no con un corazón tan reservado, siempre introvertido, o peor aún, de lado, hacia alguien más. Hacia Naruto, tal vez. Había visto cómo sus ojos se posaban en el otro chico, no siempre con desdén, sino con algo más. Apartó ese pensamiento y le dedicó una leve sonrisa a Ino. Su cuerpo seguía siendo el de un niño, solitario y hambriento de algo real, de un toque que no fuera el suyo. Ahí era donde ella podría alcanzarlo. Ella podría ser lo único que él no pudiera ignorar. Aún así, la duda la carcomía. ¿Y si no tenía razón? ¿Y si no era solo indiferencia? El patio rugió de nuevo a su alrededor. Risas, pétalos cayendo, los gritos agudos de los estudiantes entrenando, pero todo había cambiado. Esa cena no era solo una comida. Era una travesía. Y fuera cual fuera su juego, ella tenía la intención de responder con uno propio. El campo de entrenamiento 19 se quemaba bajo el sol de la tarde. La tierra estaba agrietada y seca, surcada por años de golpes y movimientos de pies. Fragmentos oxidados de kunai reflejaban la luz como dientes rotos enterrados en la tierra. Los blancos astillados se inclinaban torcidos por el calor, con el centro rojo desvanecido en rosa, desgastado por demasiados golpes y demasiados años. Los árboles en el borde permanecían inmóviles, con gruesos troncos alineados como guardias silenciosos que lo vigilaban todo. Naruto se movía por el campo con una energía fulminante, el naranja de su chaqueta rozando los colores deslavados del suelo. El polvo se elevaba alrededor de sus sandalias, atrapado en pequeños remolinos a cada paso. Rió cuando el shuriken abandonó sus dedos. La hoja impactó en el objetivo con un golpe seco y satisfactorio. Aterrizó descentrado, pero no se detuvo a mirar. Cerca era suficiente. Cuando el jutsu del clon de Zorro lo creó esa mañana, todo lo que el verdadero Naruto sabía lo inundó. Recuerdos de Sakura, sus planes para esa noche, el peso de una promesa, y junto a ellos, algo más privado, algo que solo su mente albergaba. Cada palabra que había compartido con Ino. Cada mirada, cada cambio en la forma en que ella lo miraba. Su calor de esa noche aún resonaba en su pecho como un fuego secreto, imposible de olvidar. El beso había sido un fuego que nunca antes había sentido, nada vacilante ni cortés, ninguna prisa incómoda como las que solía soñar. Era real. Había despertado algo salvaje en él, algo que no se había calmado ni siquiera ahora, días después. Por una vez, sintió que alguien lo veía. Alguien quería estar cerca. No le importaba que ella pensara que era Sasuke. Lo que importaba era la conexión, ese breve momento en el que alguien se había acercado en lugar de alejarse. Su silencio desde entonces no lo había afectado. La indiferencia era parte de su vida. Sabía vivir con la distancia. Pero algo en la forma en que ella lo seguía con la mirada después de clase le decía que aún no había terminado. Así que habló lo suficientemente alto para que ella lo oyera, diciéndoles a los demás exactamente a dónde se dirigía, con la esperanza de que comprendiera que era para ella. Ahora esperaba bajo el sol, shuriken en mano, siguiendo los pasos del entrenamiento no porque lo necesitara, sino porque le daba una razón para quedarse. Si ella venía, sabría que el sentimiento no había sido unilateral. Y si no, bueno, eso era algo con lo que ya había aprendido a vivir. Pero al soltar la hoja, algo le atravesó el brazo, una sensación demasiado leve para describirla. La ignoró y siguió adelante. Ino estaba a unos pasos de distancia, girando distraídamente un kunai en la punta de un dedo. Su falda lavanda se mecía con la brisa, y el sol se reflejaba en su coleta alta como hebras de oro. Parecía relajada, con una cadera ladeada, el kunai balanceándose despreocupadamente, pero sus ojos no se apartaban de Naruto. Serena, concentrada, sin pestañear. Lo observaba de nuevo, como aquella noche frente a la floristería. Ese beso aún lo aferraba. Su boca sobre la suya, su mano en su cintura, su calor más que nervios. Había sido audaz, inesperado, y no se sintió como si hubiera sido suerte. No lo había encontrado por casualidad. Lo había elegido. Y ella le había devuelto el beso. No había sido un juego. Había sido fuego, uno que nunca antes había sentido. Real. Hambriento. Vivo.
La había pillado desprevenida, no solo el beso en sí, sino cómo se movía. Como alguien que ya no se tambaleaba. Como alguien que había dejado de intentar ser el Naruto al que solía provocar y había empezado a ser algo más. Algo más cercano. Pero ahora, con Sasuke girando repentinamente la cabeza hacia Sakura, todo había cambiado. El aire entre ellos se llenó de energía de nuevo, pero no era juguetón. Oye, Ino. ¿Vas a lanzar eso o solo darle vueltas hasta la cena? Gritó Naruto, corriendo hacia ella con su sonrisa habitual. El sudor le cubría la cara y tenía el pelo húmedo. Lanzó otro shuriken al pasar, rozando apenas el borde del objetivo. Apuesto a que puedo ganarle la próxima vez. Ino atrapó el kunai en pleno giro sin mirar. Apuesto a que no puedes, dijo. Su tono era ligero, pero su ataque fue plano. Lanzó. Su espada dio justo en el centro. No la miró. Hablas mucho, dijo ella, acercándose lo suficiente para acortar la distancia entre ellos. Aún no le das a nada. Se detuvo, sin tocar, pero no demasiado lejos. Su expresión no se había suavizado. ¿Y bien? ¿Qué te pasa últimamente? Estuviste listo en la cena. No eras tu típico bocazas. Y ahora has vuelto a dar golpes amplios. Su mirada se desvió hacia el lanzamiento fallido. ¿Qué onda rara, Naruto? Su sonrisa se desvaneció. ¿Raro? Yo. No. Se frotó la nuca, mirando fijamente al objetivo y luego a ella. Pero la cena estuvo divertida, ¿verdad? O sea, tú, yo, ese puesto de comida, el beso, su voz se quedó allí colgada. Ella no lo interrumpió, pero su rostro tampoco se movió. Yo solo, no sé. Pensé que estábamos bien. Ino retorció un mechón de cabello entre sus dedos. Bajó la voz. Estuvo bien. Por eso preguntó. Dio otro paso al frente. La brisa trajo consigo su aroma, jazmín, tierra, algo cálido y limpio que lo hizo querer respirar más profundamente. Te sentiste diferente, Naruto. Como si de verdad estuvieras prestando atención. No solo bromeando. Sentiste como si estuvieras probando algo. Ella inclinó la cabeza y entrecerró los ojos. Entonces oí que Sasuke le pidió a Sakura que viniera. ¿Desde cuando le dice algo a alguien? Naruto parpadeó. Abrió la boca, pero no pronunció palabra alguna. Es decir, no he hablado mucho con él. Ella no se lo creyó. Él lo notó en cómo cambió su postura, en cómo sus hombros se hundieron ligeramente. No estaba enojada. No estaba dolida. Solo era una advertencia silenciosa. Como si se alejara antes de que él pudiera mentir de nuevo. Algo lo invadió, un impulso, una punzada de calor tras las costillas. Avanzó sin pensar, levantando la mano como aquella noche. La misma atracción hacia ella. Pero Ino se adelantó. Su sandalía rozó la tierra al moverse, levantando el brazo entre ellos, con la palma abierta. Espera, ¿qué pasa? Dijo. No alzó la voz. No hacía falta. Una media sonrisa se dibujó en sus labios, pero su mirada permaneció firme. Hoy no. No se repetirá lo que sea que haya sido. Solo háblame, Naruto. ¿Qué pasa? Sus ojos le indicaron que hoy no le estaba siguiendo el juego. El eco del beso aún resonaba en su mente, cálido y peligroso. Quería confiar en él, pero algo en su interior se retorcía de inquietud. El mismo instinto que siempre la advertía cuando la gente dejaba de decir lo que sentía. Sasuke también tenía ese silencio. Naruto dejó caer la mano. No retrocedió, pero la distancia entre ellos se mantuvo firme. La brisa agitó la hierba, removió los bordes de sus ropas, pero ninguno se movió. La tensión no se rompió. Simplemente esperó. ¿Trato? No hay trato, Ino, dijo Naruto. Su voz sonó un poco más fuerte de lo necesario, brillante con falsa facilidad. Sasuke solo es Sasuke. Ya sabes cómo se pone. Probablemente dándole vueltas a la muerte de su familia. Yo. Soy el mismo Naruto de siempre. Esbozó una sonrisa torcida y lanzó un kunai al aire, dejándolo atrapar el último destello de sol antes de atraparlo en plena caída con un giro suave. Llamativo, experto. Pero sus ojos no estaban puestos en ella. Se desviaron hacia el borde del campo, hacia la línea de árboles, como si algo más interesante pudiera estar esperándolo allí. No acortó la distancia esta vez. No porque no pudiera, sino porque su mirada era demasiado aguda, demasiado concentrada. No lo iba a dejar escapar fácilmente. Ino retrocedió. Cruzó los brazos. Su sandalía golpeó la tierra una vez, limpia y definitiva. Cierto, dijo con voz seca. El mismo Naruto de siempre.
Ella dejó que eso quedara pendiente entre ellos y luego ladeó la cabeza. Actúas como si solo estuvieras haciendo el tonto, pero ya no te equivocas. Tu ritmo es perfecto. Ya no te inmutas. ¿Y Sasuke? No cambia de opinión y persigue a Sakura a menos que algo cambie. Entonces, ¿qué pasa? ¿Le guardas algo? ¿O es tu propio secreto? No estaba enojada. Todavía no. Pero sus palabras tenían peso. Lo estaba leyendo, cada gesto, cada pausa, recopilando cada detalle como piezas de un rompecabezas que aún no había terminado de armar. Naruto empezó a responder, con la mentira ya a medio formar, pero un sonido lo detuvo. Un crujido de los robles tras ella. Bajo. Intencional. No era viento. Se giró bruscamente, captando una leve mancha borrosa entre las ramas. Alguien agazapado, encapuchado, observando. Inmóvil. La misma presencia que había percibido antes, fuera del recinto de Sasuke. El zorro interior se movió, sin advertirle, solo registrando la presencia. Otro hilo en la red. Aprovechó el momento y lo dejó pasar. Que un estudiante de academia se encariñara con alguien no sería bien visto a menos que éste actuara primero. Cuando se volvió hacia Ino, la sonrisa regresó, suave y fácil. «Oye, ¿lo oyes?», dijo, con un tono más ligero. «Seguro que es otro de esos bichos espiándonos. ¿Es la tercera vez esta semana?». Se rió, con naturalidad. Demasiado rápido para ser real. Pero lo dejó caer. Ino no rió. Se giró, con el kunai ya en la mano. Su mirada recorrió los árboles, aguda, inquisitiva. Pero lo que hubiera estado allí había desaparecido. «Espiando», repitió, ya en voz más baja. «¿Crees que solo es eso?». Ella lo miró, indescifrable. Su cuerpo no se relajó. Su kunai se deslizó de nuevo a su lugar con un movimiento suave y experto mientras se giraba hacia el poste más cercano, el suyo, donde los cortes de sus anteriores lanzamientos aún marcaban la madera. Sus ojos se detuvieron en el daño, su boca, una silenciosa línea de pensamiento, luego se dio la vuelta sin decir palabra. Sus sandalias susurraron sobre la hierba al dejar atrás el campo de entrenamiento. El balanceo de sus caderas era visible bajo el borde de su falda corta. Naruto la observó irse, con la mirada fija en la curva de su espalda, en su forma pausada de moverse. No estaba enojada. No tenía prisa. Solo certeza. Y se fue. Se quedó allí mucho después de que ella desapareciera tras los árboles, lanzando kunais al poste que Ino había tocado, hasta que el frío del atardecer empezó a disiparse y los últimos destellos de luz se esfumaron del horizonte. El campo se despojó de su peso, pero el dolor en su pecho no se alivió. Las palabras de despedida de Ino resonaron, agudas, curiosas, cercanas. No fue a buscarla, ni regresó al complejo. Sabía que no era así. La noche había invadido por completo la aldea. Las calles quedaron en silencio, las linternas brillaban cálidas en la oscuridad, y en el puesto de ramen solo quedaban unos pocos taburetes libres, cuando Naruto se asomó bajo su toldo. Al principio no habló. Solo asintió con la cabeza al anciano detrás del mostrador y tomó asiento, dejando que el olor a caldo de cerdo y ajo quemado llenara el espacio entre el recuerdo y la preocupación. Sabía dónde estarían Sakura y Sasuke si lograban terminar la cena sin pelear. No quería estar cerca, sabiendo que al día siguiente recordaría todo lo sucedido. Así que esperó allí, mirando el vapor elevarse hacia el cielo nocturno, mientras el débil pulso del chakra del zorro zumbaba bajo su piel como un susurro que no estaba listo para escuchar. Capítulo 14. Escena y obra de teatro. El complejo Uchiha estaba tranquilo, pero nada descuidado. Sus caminos estaban barridos, sus piedras lisas y limpias bajo sus sandalias. Ni una sola teja del techo estaba fuera de lugar, las paredes sin musgo ni enredaderas. Todo en él era preciso, casi desconcertante, como si hubiera sido congelado en su perfección. Incluso las linternas a lo largo del alero parecían recién encendidas, aunque ninguna de ellas aún ardía. Eran casi las 6, y el sol aún no se había puesto, pero el cielo se había suavizado con el cálido dorado del atardecer. El viento soplaba suavemente entre los altos árboles más allá de los muros cuando Sakura cruzó la puerta, con sus sandalias golpeando suavemente el camino de piedra. Su vestido rebotaba a cada paso, demasiado corto, demasiado ligero, la tela azul oscuro se ensanchaba en el dobladillo de una manera que le picaban las manos por tirar de él hacia abajo. Fue decisión de su madre, por supuesto. Igual que el encaje rojo debajo.
Transparente, humillante, casi brillando a través del profundo escote que se negaba a cerrarse por mucho que intentara apretarlo. El destello de ese encaje quemaba en los límites de su consciencia, y el calor en sus mejillas no tenía nada que ver con el sol poniente. Ni siquiera se había maquillado, pero la intromisión de su madre se había encargado del rubor. Sostenía un pergamino en ambas manos, su informe escolar sobre guerra de asedio y construcción de fuertes. El que había hecho el trimestre pasado, investigado con ahínco y entintado impecablemente, le había valido una nota de sobresaliente y una nota de su sensei, quien lo calificó como el análisis más completo de las defensas de los campos feudales que jamás había leído de un estudiante. Lo había traído como recordatorio, sobre todo para sí misma, de que estaba allí para conversar, no para preparar un montaje. Aún así, el encaje la presionaba con cada respiración y el vestido rebotaba de nuevo con cada paso. Sakura caminó hacia el frente de la casa, tratando de no pensar en lo mucho que su madre había sonreído al salir. El pasillo daba a una larga sala de suelos pulidos y un silencio cauteloso, ese silencio que no provenía de la paz, sino del vacío. El espacio se había mantenido limpio, sin polvo, con cada pergamino y tapiz perfectamente alineados, pero aún así sentía que faltaba algo. Los muebles eran escasos. Una mesa baja en el centro con 2 cojines planos y una sola linterna encendida en la pared, cuyo cálido resplandor no llegaba a las esquinas. Olía a cedro y carbón, una casa recién fregada que había olvidado la sensación de calidez. Sakura entró, dejando sus sandalias cuidadosamente en la puerta junto a las de él. Sus pies descalzos rozaron el tatami, fresco contra su piel. Dudó, cambiando ligeramente el peso del cuerpo, intentando no volver a tirar del borde del vestido demasiado corto. Este se ensanchaba al caminar, rebotando lo justo para que estuviera hiperconsciente de cada paso. Sus dedos rozaban la parte delantera como si pudiera subir el escote sin que se notara, pero el encaje rojo aún se asomaba, provocándola con cada respiración. Podía sentir el rubor subiendo por su cuello. La voz de su madre resonó de nuevo. Es elegante. A los chicos les gusta el color. La ira no se había desvanecido. De hecho, se acentuaba cuanto más tiempo la dejaba sola con ella. Se arrodilló con cuidado, alisando el dobladillo mientras se sentaba en el cojín frente a donde suponía que estaría él. Apretó las rodillas y cruzó las manos sobre el regazo, obligándolas a permanecer quietas. La casa estaba demasiado silenciosa. Ni pasos. Ni un sonido de la cocina. Solo el leve siseo de la mecha de la linterna al arder. Cuando Sasuke finalmente entró, lo hizo sin ceremonias. Venía del pasillo, con las mangas arremangadas hasta los codos, una camisa azul nueva que extrañamente combinaba con el vestido de ella, pegada a sus brazos, con el rostro indescifrable. No se detuvo en el umbral ni la saludó. Simplemente pasó junto a ella y se dirigió a la puerta interior sin mirarla a los ojos. Sakura se aclaró la garganta suavemente. Sasuke-kun, dijo con voz suave, intentando parecer despreocupada. ¿Contrataste a un cocinero? Se detuvo justo antes de llegar a la puerta. Giró ligeramente la cabeza, lo suficiente para que ella pudiera ver su perfil. No, dijo Sasuke. Su voz era monótona. Yo cocinaré. Luego entró en la cocina y desapareció nuevamente entre el suave zumbido de la estufa al encenderse. Sakura se quedó sentada allí un momento más, parpadeando. Claro que él cocinaría, pensó, mordiéndose la mejilla. Claro que no hay nadie más. Volvió a mirar la habitación, fijándose en las paredes desnudas, la sencilla veta de la madera, la ausencia de un solo cojín fuera de lugar. La casa estaba limpia, pero no era acogedora. Tenía la forma de una casa, pero nada de su peso. Ningún zapato pegado a la pared. Ningún plato olvidado en un aparador. Ningún rincón cálido. Ahora solo la linterna proyectaba sombras, e incluso aquellas parecían rígidas y vigilantes. Ella bajó el dobladillo de su vestido una vez más, sabiendo ya que no se quedaría allí. El ruido metálico y el rítmico siseo del aceite sobre una superficie caliente atrajeron la atención de Sakura como un hilo que se tensaba. Intentó permanecer sentada, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre el regazo, pero los sonidos se negaban a ser ignorados. Algo en ellos no encajaba con el resto de la casa. El ruido era demasiado intenso, demasiado deliberado, como si la cocina hubiera sido sacada de un mundo completamente diferente y cosida torpemente en el complejo Uchiha. Tras un momento de indecisión, se puso de pie y se dirigió sigilosamente hacia la fuente. ¿Necesitas ayuda?, preguntó mientras entraba a la cocina. Su voz se fue apagando cuando lo vio.
Sasuke se erguía en el centro como una tormenta en forma humana, con las mangas arremangadas, los hombros erguidos, y un destello de fuego se reflejaba en la hoja que sostenía. 3 quemadores estaban encendidos, no 4, y cada sartén danzaba con el movimiento, como si hubiera invocado un genjutsu para mantenerlos a raya. Una bandeja de camarones volcó en el aire y aterrizó con precisión en una sartén chisporroteante. El cuchillo en su mano derecha se movía como un rayo, reduciendo las verduras a cerillas perfectas con precisión quirúrgica. Su mano izquierda arrojaba aceite sobre la plancha en un elegante arco, las llamas ascendían silbando antes de desaparecer en un crepitar sordo. Debería haber sido un caos, pero no lo fue. Fue una actuación. Sasuke soltó, entre risa y mirada fija. No sabía que supieras cocinar. No levantó la vista. El cuchillo giró una vez en su mano y lo atrapó limpiamente sin dudarlo. Con un movimiento de muñeca, removió una sartén mientras servía otra, y los camarones cayeron en un círculo perfecto sobre una cama de arroz. No puedo, dijo Sasuke, tan tranquilo como siempre. Vi a un chef de teppanyaki durante 1 hora. Sakura parpadeó. ¿Lo viste? Con el Sharingan, dijo Sasuke. Por supuesto que lo tenía. Se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, intentando no sonreír. ¿Así que memorizaste todo el número de un restaurante solo para esto? No respondió. Las llamas silbaron de nuevo, prendiéndose brevemente en el aceite. Otro lanzamiento, otro impecable giro de verduras al aire, y esta vez incluso giró la sartén ligeramente, como respondiendo a su pregunta en movimiento. Era absurdo. La precisión. La gracia. La completa falta de personalidad. Se movía como una marioneta hecha de memoria, ejecutando cada movimiento con perfección, pero sin rastro de instinto. Un teatro de exactitud. Hermoso, pero vacío. ¿Acaso te gusta cocinar?, preguntó Sakura, viéndolo ensartar una hilera de champiñones rebanados como si fueran soldados. No dije eso, dijo Sasuke. Soltó una risa silenciosa, sin burla, solo sorprendida, sin saber qué hacer con esta versión de él. El gran heredero Uchiha, maestro del fuego y la sombra, presentando la cena como un espectáculo en el corazón de una casa vacía. Su cabello se le pegaba a la mejilla, unas gotas de sudor resbalaban por su sien, pero su mirada permanecía fija, el Sharingan aún giraba débilmente, copiando lo que una vez vio y nada más. No estoy segura de si debería estar impresionada o preocupada, dijo Sakura, acercándose. Sasuke la miró entonces, solo un segundo. Siéntate, dijo. Estará listo en 3 minutos y 47 segundos. Sakura arqueó las cejas. ¿Qué específico? Él no respondió. El filete cayó en la sartén con un siseo, y lo que ella hubiera estado a punto de decir se ahogó bajo la ráfaga de llamas. Se giró hacia la mesa, intentando no sonreír. El dobladillo de su vestido se agitaba a cada paso. Su madre había querido seducirla. En cambio, recibió una cena privada con un chico que solo sabía cocinar por imitación. De alguna manera, parecía más honesto que cualquier cumplido. La comida había sido excelente, todo lo que se esperaba de un chef de primera con algo que demostrar. Retiraron los platos sin alboroto, Sasuke se movió con un silencio practicado, y en cuanto la puerta se cerró, la habitación cambió. El calor de la noche se desvaneció, reemplazado por algo más frío y silencioso cuando Sasuke sacó los documentos. Los colocó sobre la mesa baja con cuidado, dejando una carpeta a un lado, la que contenía la oferta personal que Omura le había hecho. Ella no debía ver esa parte. Sakura se arrodilló frente a él, arreglándose el vestido como si no lo hubiera elegido por su falta de sutileza. La tela se pegaba en los sitios equivocados y le recordaba con cada cambio que la mano de su madre siempre estaba presente en las decisiones tomadas en su nombre. No dijo nada al respecto. En cambio, desenrolló su pergamino, cuyo papel estaba cargado de piedras talladas con forma de flores de ciruelo. Las páginas estaban repletas de bocetos de murallas de fuertes, rutas de suministro superpuestas y notas escritas con su caligrafía precisa y fina. Tracé la posición del fuerte, dijo Sakura con tono firme, no por certeza, sino por necesidad. No esperó a que él la reconociera. Está en la ruta comercial principal. La única ruta viable para las mercancías que llegan desde la frontera oriental. Por eso se mantuvieron intactos los cimientos. No para defenderse. Su mano se movió sobre el pergamino, señalando un boceto donde las líneas comerciales convergían en un estrecho paso. Las montañas rodeaban el fuerte por ambos lados, convirtiéndolo en el único punto de paso para carros y caravanas. Tocó el contorno con un trazo pausado.
Sus ojos verdes se encontraron con los de él. Le entregó una página de su pila, con el plan del consejo en ella, una jerga burocrática que pretendía frenar, no ayudar. Ella la leyó varias veces antes de asentir con la cabeza, como si estuviera de acuerdo. La propuesta del consejo no se trata de protección, dijo Sakura. Están gobernando con clanes menores. Ni uno solo con voz firme. Eso no es un descuido, Sasuke-kun. Está diseñado así. Omura está colocando a sus aliados donde puedan restringir el flujo. Él controlará los peajes, fijará las tarifas y privará de comida a los clanes que no se dobleguen. Sasuke finalmente se inclinó hacia adelante. El pergamino entre ellos crujió levemente al presionar la palma de su mano sobre la mesa. Sus ojos recorrieron el plano, siguiendo el diseño que ella había dibujado a mano. Los muros, las torres, los almacenes. No hizo preguntas. No las necesitaba. Su análisis atravesó la jerga que el consejo había usado para ocultar su verdadero propósito. No hubo necesidad de traducción. Abrió otra carpeta, una que ella aún no había visto, y la deslizó hasta la mitad. Dentro había documentos sobre las bóvedas de Shimura, enterradas bajo el patio de maniobras del fuerte. La observó a la cara, en silencio, mientras ella leía las listas de inventario. Estaba todo allí: grano, monedas, metales preciosos. Ni una sola mención de armas. Continúa, dijo Sasuke. Su voz era baja, monótona, sin elogios, pero claramente centrada. Sakura sintió que se le aceleraba el pulso, el aire se espesaba entre ellos. Se acercó, rozando con el dedo los planos de la bóveda, leyendo más allá de la tinta, profundizando en la intención. Y entonces se detuvo. Un escudo marcaba una de las notas al pie, grabado en rojo, demasiado recargado para ser un elemento estándar del consejo. Se enroscaba sobre sí mismo en una espiral serpenteante, desconocido, fuera de lugar. Su respiración se calmó al alzar la vista para encontrarse con la de él. Su mirada había cambiado. «Hay más», dijo Sakura. Su voz ya no transmitía seguridad, solo una cautela que se intensificaba lentamente. «Estas bóvedas no son para armas. Son para acaparar. Omura no solo controla el comercio. Está acumulando. Estos son sellos para preservar la comida». Sus dedos se posaron sobre el símbolo. Pero este escudo no es suyo. Tampoco es del consejo. Entonces, ¿quién más está involucrado? Sasuke no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en ella, el silencio se hizo pesado tras ellos. Ella pudo verlo entonces, no miedo, sino tensión, algo comprimido tras su mirada. Su pregunta había llegado demasiado cerca. «Es un proyecto escolar, Sakura», dijo Sasuke. Su tono era cortante, evasivo, con el cuerpo inmóvil, salvo por un leve tic en la mano, mientras empujaba un libro de contabilidad sobre la mesa. «Concéntrate en las rutas comerciales. Los clanes. Eso es lo que necesito de ti». Mientras ella pasaba las páginas, él se levantó y cruzó la habitación sin mirarla, con una calma deliberada en sus movimientos, que no ocultaba del todo la tensión en sus hombros. Regresó con el té, lo dejó sin comentarios al otro lado de la mesa y se deslizó junto a ella, tan cerca que sus mangas casi se rozaron mientras ella se ajustaba el pergamino. Ella no se movió. Sasuke se inclinó ligeramente, siguiendo con la mirada el dedo de ella mientras recorría las columnas de peajes y nombres, pero su aroma lo distrajo. Tinta fresca, piel cálida, algo tenue y dulce que se aferraba a ella desde el día anterior. Llevaba el pelo recogido para la cena, pero algunos mechones se habían soltado, enmarcando su mandíbula y rozando el canto de su mano al inclinarse hacia adelante. Cuando ella se movió para apartarlo, echándolo sobre un hombro y dejando al descubierto la suave línea de su cuello, bajó la mirada antes de poder detenerlo. Su vestido, elegido sin duda por su madre, tenía la caída justa para revelar el borde de encaje carmesí bajo el pliegue de la tela. Parpadeó y volvió a centrar su atención en el plano, con la mandíbula apretada, pero la imagen permaneció. Había notado el tirante del sujetador antes, apenas un destello bajo el vestido cuando se agachó para desenrollar el pergamino, pero esto lo confirmó. Un detalle demasiado atrevido para alguien que pretendía indiferencia. Tanto si quería inquietarlo como si no, estaba funcionando. Puede que tuviera el rostro de Sasuke, pero la mente de Naruto daba vueltas con imágenes. Sakura miró fijamente el libro de contabilidad, luego se volvió hacia el plano, sus dedos rozando de nuevo el borde de la cresta de la serpiente. No tenía sentido. La urgencia en la expresión de Sasuke, la forma en que sus nudillos se habían vuelto blancos alrededor del borde del papel, no era la clase de intensidad que emanaba de la curiosidad académica.
Recordó la tensión silenciosa en la cena, cómo sus respuestas habían sido más cortas de lo habitual, su mirada desviándose con demasiada frecuencia hacia la pantalla shoji detrás de ella en lugar de sostenerle la cara. Algo en esto no encajaba. ¿Había un observador del que ella no sabía nada? ¿Estaban solos o esperaba a alguien más? Bien, dijo Sakura. No lo presionó. No allí. No con esos papeles sobre la mesa. Su voz se mantuvo serena mientras volvía a su pergamino, ajustando el ángulo y dibujando rutas de suministro alternativas para que coincidieran con las entradas del libro de contabilidad. Rastrearé los flujos. Los peajes. Lo que necesites. No volvió a preguntar por el penacho. Pero no lo olvidaría. Su aliento en el cuello la distraía, incluso mientras se apartaba la cortina rosa de su cabello, deliberada, casi descuidada, al exponerse a su presencia. Él no se movió, pero su atención se redujo, sus ojos se posaron de nuevo en la delicada curva de su clavícula, el tenue contorno de ese mismo rojo bajo el vestido. Estaba tan cerca que podía ver la peca cerca de su oreja, tan cerca que podía sentir el calor de su piel como el calor que emanaba de las brasas. El silencio que siguió fue diferente ahora. Se extendía entre ellos como un cable tenso. Afuera, los insectos habían comenzado su lento zumbido, un sonido que llenaba el crepúsculo y se colaba bajo las rendijas de la ventana. Dentro, solo el roce del cepillo de Sakura y el movimiento de los documentos de Sasuke rompían la quietud. El plan tomaba forma, pero también el peligro. La red del consejo se extendía más allá de lo que Sakura temía. Las bóvedas eran más que una simple señal de avaricia. ¿Por qué se exhibía de forma tan prominente el sello de un clan extinto hacía tiempo? Las bóvedas no eran solo reliquias de la arquitectura antigua, sino los cimientos de algo que podría desestabilizar por completo la aldea. Sasuke no oyó el cepillo rodar hasta que golpeó la madera y luego se deslizó por el borde de la mesa. Giró la cabeza justo cuando Sakura soltó un suave e irreflexivo maldición. Y se inclinó hacia adelante, arrodillándose. No dudó, no pensó, simplemente se agachó para alcanzarlo debajo de la mesa antes de que rodara demasiado. Y así, de repente, el tiempo se detuvo. Su vestido se subió con el movimiento, el dobladillo se le enganchó en las caderas. Sasuke abrió mucho los ojos y respiró hondo. Unas bragas rojas brillantes y semitransparentes se extendían sobre la curva de su trasero, la tela tan fina que no dejaba lugar a la imaginación. No solo estaba expuesta, sino enmarcada, como una imagen prohibida pintada en el interior de sus párpados. No lo había hecho a propósito. Él lo sabía. Lo habría jurado. Pero a sus ojos traidores no les importó. Su Sharingan se encendió con un destello silencioso, involuntario, instintivo, mientras el zorro los encendía desde dentro, riéndose de su estupidez. Grabó la imagen en su mente como un sello maldito que no podía despegar. Perfectamente redondo. De aspecto suave. Peligroso de maneras para las que ningún jutsu podría prepararlo. No respiraba. No se movía. Su mente, normalmente una bóveda cerrada, se astilló por los bordes. Sakura se incorporó sin decir palabra, sosteniendo el pincel con indiferencia, ajena a lo que acababa de hacer. Reanudó su trabajo como si nada hubiera pasado, la caída de su cabello ocultando su rostro, el encaje rojo oculto una vez más bajo la tela y la concentración. Sasuke la observaba en silencio. Sus pensamientos no se aquietaban. Ella se había inclinado sin pensar, descuidadamente, mostrando más de lo que jamás imaginaría. Era inteligente, él nunca lo dudó, pero su presencia era más que intelecto. Blandía su cuerpo como un arma, incluso sin querer. Una espada afilada en la oscuridad. Y ahora había atravesado sus defensas. Pero también veía el riesgo. Si ella le preguntaba demasiado, si se acercaba demasiado, lo descubriría. Vería la verdad. Y no podía permitírselo, no ahora. Nunca. La noche arreciaba, densa y pesada. Su corazón no había aminorado el paso. Las sombras se alargaban sobre el suelo de tatami, devorando rincones, agudizando ángulos. Ninguno de los dos tomó el té. No hasta que ella se giró hacia él. Sasuke, creo que entiendo lo que pasa. Mira esto. Señaló con el pincel rebelde, con voz serena pero urgente, y mientras las cerdas recorrían la página, el dibujo se enfocó en su objetivo. Lo que había descubierto no era solo una teoría, era la verdad al descubierto. La sala del consejo se alzaba en el corazón de Konoha, una estructura de piedra achaparrada, velada por los edificios más altos que la rodeaban, proyectando sombras irregulares sobre su tejado.
En su interior, la cámara exudaba una grandeza discreta. Su alto techo se sostenía por vigas oscuras, y las linternas de papel proyectaban un brillo cálido y parpadeante sobre los suelos de madera pulida. Hileras de mesas bajas se alineaban en la sala, cada una con pergaminos y tinteros, con sus superficies marcadas por años de debate. El aire estaba impregnado del aroma a cera y cedro, atenuado por el tenue almizcle del pergamino viejo, mientras los consejeros, con sus túnicas formales, se arrodillaban en filas precisas, dejando las sandalias junto a la puerta y con los pies descalzos en silencio contra la madera. En la cabecera de la cámara, un estrado elevado albergaba a Omura y Koharu. Su cabello gris contrastaba marcadamente con sus túnicas carmesí, y sus ojos, como halcones, escudriñaban a los clanes reunidos. Sasuke se arrodilló ante una mesa cerca del frente, con su camisa blanca almidonada y la cresta Uchiha como un marcado corte en su espalda. Sus sandalias se asentaron pulcramente en la entrada, con los dedos de los pies curvados contra el suelo frío. Su cabello oscuro le ocultaba los ojos, y su postura era rígida, el filo de un kunai bajo una máscara de calma. En sus manos, sostenía un único pergamino, el análisis de Sakura, condensado en notas precisas y deliberadas. Su conocimiento de las rutas comerciales del fuerte oriental, las cámaras ocultas utilizadas para almacenar bienes confiscados como sobornos o impuestos ilegales, y los clanes menores que las atendían, era una espada que pretendía blandir con cuidado. Lo peor, lo que se escondía tras esa corrupción, lo revelaba solo cuando era necesario. Era más que sobornos, más que extorsión. Era algo mucho peor. Y querían que lo firmara. No solo su nombre, sino el de su clan. El peso de la sala lo oprimía. La mirada del consejo era una red. La de Omura, en especial, buscaba la resistencia. Pero la determinación de Sasuke se mantenía firme como el acero. Su plan para socavar su control ya estaba tomando forma. Un acuerdo con los Nara rondaba en su mente, tácito, sin forma, pero lleno de un potencial oculto. La voz de Omura, seca y precisa, atravesó el tenue murmullo de la cámara al levantarse del estrado. Su túnica carmesí reflejó la luz de la lámpara, meciéndose suavemente mientras observaba a los clanes reunidos. El proyecto del fuerte oriental avanza, dijo con tono mesurado, cada palabra deliberada. La unidad del clan y la prosperidad comercial siguen siendo nuestro objetivo. El apoyo de los Uchiha es vital. Sasuke, ¿qué opinas sobre los planes revisados? Compártelas. Los murmullos del consejo se acallaron. Algunas cabezas se giraron, algunas lentamente, otras con forzada facilidad. La tensión se extendía por la sala como el humo que se elevaba de un fuego oculto. Sasuke se levantó de su lugar al frente, con el pergamino en sus manos firmes y movimientos pausados. El blanco de su camisa resaltaba con claridad bajo la cálida luz de la linterna, y el escudo Uchiha en su espalda parecía un sello de juicio. Habló sin prisa, con voz fría y serena, la clase de calma que nace de viejas heridas que nunca cierran. La ubicación del fuerte está bien elegida, dijo, desenrollando el pergamino para revelar la fina escritura de Sakura. Controla la única arteria comercial viable desde la frontera oriental. Cada comerciante, cada caja de grano, cada barril de sal pasa por ese camino. No miró a nadie, ni siquiera a Omura. Su mirada se posó en el papel, aunque su voz se mantuvo firme. Ponerlo en el lugar a clanes menores garantiza la fluidez de las operaciones. No desafiarán el alcance del consejo. Su lealtad es simple. A cambio, reciben la recompensa justa para estar contentos. Esta configuración permite un control discreto sobre peajes, impuestos y condiciones comerciales. Un dominio absoluto bien disimulado. Sus dedos recorrieron el borde del pergamino como si dibujaran la forma del nudo que pretendían apretar. No es un fuerte, dijo Sasuke. Es una puerta. Y quien la sostenga, tendrá el tesoro de Konoha. Koharu se movió ligeramente en la cabecera de la cámara, con los dedos unidos bajo la barbilla, y las sombras de la linterna se reflejaban en su rostro como líneas dibujadas con tinta. Control, repitió con voz seca, pero no sin filo. Una palabra fuerte, Uchiha. El consejo busca estabilidad, no dominio. ¿Apruebas la estructura, entonces? Sasuke se permitió una leve sonrisa, que no llegó a sus ojos y desapareció antes de que pudiera asentarse. Apruebo su claridad, dijo. Su tono era monótono, pero algo se escondía tras sus costillas. Los clanes menores seguirán la voluntad del consejo, lo sepan o no. El valor de la ruta es evidente, pero su vulnerabilidad no. Ahí es donde se juega el juego. Hizo una pausa y alzó la vista brevemente.
Al otro lado de la cámara, Shikaku Nara permanecía cerca de la pared, con los brazos cruzados, con una postura despreocupada, pero con la atención inconfundiblemente fija. El recuerdo de una conversación en voz baja tras el complejo Nara regresó a Sasuke, el aroma a musgo y tinta en el aire, un pergamino sellado pasando de mano en mano sin mediar palabra. Esa silenciosa alianza aún permanecía sin palabras, un hilo a la espera de ser deshecho. Sasuke no dijo nada al respecto ahora. Ese movimiento vendría después. Omura asintió una vez, aunque sus dedos se apretaron contra su manga, un gesto breve que no pasó desapercibido para Sasuke. Bien dicho, Sasuke, dijo Omura. Tu perspicacia fortalece nuestra visión. El proyecto avanza con el apoyo de los Uchiha. Aunque las palabras transmitían un tono de aprobación, la atmósfera cambió, sutil pero nítida, como siempre ocurría cuando algo invisible entraba en la habitación. Junto a la pared del fondo, una figura encapuchada permanecía inmóvil, la curva de su capucha intacta por el calor titilante. Bajo los pliegues de la tela, un tenue destello marcaba el cinturón de su cintura. El escudo de los Shimura, tallado en latón, demasiado limpio para un observador casual. El aire en la sala del consejo se volvió más denso. No por el calor, sino por la presencia de algo que lo observaba. Sasuke no se inmutó. Lo había observado toda su vida. Desde detrás de puertas, tras máscaras, tras sonrisas. Esto no era diferente. Regresó a su asiento sin decir nada más, con el pergamino aún en la mano y el sello de su base intacto. A su alrededor, los murmullos se reanudaron, ahora más silenciosos, cargados de cautela. Sasuke mantuvo el rostro impasible, sus pensamientos flotando como agua bajo el hielo. Si el consejo quería una puerta, se aseguraría de tener la llave antes de que se dieran cuenta de que faltaba. Sasuke se arrodilló una vez más, con el pergamino ahora a su lado, intacto, con su sello intacto como una respiración contenida. Sus manos se posaron en sus rodillas, curvando los dedos apenas, un movimiento lo suficientemente leve como para pasar desapercibido. Bajo la superficie tranquila, el peso de su papel lo oprimía, tenso y silencioso, como un nudo desgarrado por su mano. En lo más profundo, el zorro se agitó, no con rabia, sino con algo más lento, más oscuro, el eco de un gruñido que nunca llegó a su garganta. Latía bajo su piel, no como una amenaza, sino como un recordatorio. El juego estaba lejos de terminar. La reunión proseguía, las voces subían y bajaban a un ritmo familiar. Los informes de los clanes se presentaban con una monotonía practicada, las disputas presupuestarias rondaban sin cesar como buitres alrededor de un cadáver. Pero Sasuke ya no escuchaba. Su mente se dirigía a otra parte, arrastrada por hilos de pensamiento que brillaban justo bajo la superficie de la actuación del consejo. Los Nara. Observadores silenciosos. Analistas. Las únicas mentes en la sala que podrían igualar a la de Sakura en cuanto a patrones y poder de negociación. No guerreros de fuego, sino estrategas con visión a largo plazo. Si la ruta comercial podía ser arrebatada de las manos de Omura, sería a través de ellos. No con presión ni espadas, sino con la precisión de las sombras. Shikaku captó su mirada. Solo por un instante. Ningún asentimiento, ningún cambio de postura, pero algo se transmitió entre ellos. Un destello de comprensión, agudo y silencioso. El tipo de mensaje que no necesitaba palabras. Un trato formándose, no con tinta ni firmas, sino con intención. El tipo de acuerdo que vivía en silencio hasta el momento decisivo. El fuerte oriental podría haber sido la visión de Omura, pero Sasuke ahora lo veía con claridad. No como un proyecto. Como un arma. Los clanes menores, peones en el juego del consejo, podían ser manipulados con una presión cuidadosa. Sus lealtades eran escasas. Sus necesidades, simples. Su obediencia no era al consejo, sino a quien les diera un lugar, un propósito y protección. Y si Sasuke podía ofrecer las tres cosas, silenciosa y deliberadamente, se convertirían en su palanca. El Nara sería el punto de apoyo. Y el consejo no vería el cambio hasta que ya estuviera hecho. Las linternas silbaban débilmente, sus llamas se mecían con el aire cálido que descendía de las altas rejillas de ventilación. El calor presionaba las paredes de la cámara, intensificado por el lento paso del tiempo. Cuando Omura se levantó de nuevo, el aire se agitó a su paso. Su túnica se arrastraba tras él al descender del estrado, y el dobladillo rozaba la piedra como una sombra pasajera. Se levanta la sesión, dijo Omura con voz cortante y formal. Las palabras de siempre. La actuación de siempre. Sasuke se puso de pie sin prisa, recuperando sus sandalias.
El silencio a su alrededor era mesurado y denso. Los consejeros comenzaron a salir, en voz baja y cautelosa, como piedras girando en una corriente lenta. La figura encapuchada que lo había observado desde las sombras se escabulló con la multitud que se dispersaba, perdida entre el movimiento. Su ausencia fue tan deliberada como su presencia. Sasuke salió al aire libre. La piedra bajo sus pies aún conservaba el calor del día, pero el viento entre los pinos traía un frío que le enroscaba la piel. El cielo era de terciopelo negro, las estrellas apenas visibles tras el velo de nubes. El aroma a musgo y polvo impregnaba la noche. Junto a la puerta de hierro que delimitaba el patio del salón del clan, una silueta aguardaba, inmóvil, sin decir palabra. Shikaku no gritó. Simplemente permaneció de pie, con una mano apoyada en el marco, los ojos entrecerrados, ilegibles. Una promesa se cernía sobre ese instante. No de lealtad. Todavía no. Sino de acción. Un primer movimiento en un juego que ninguno había acordado en voz alta, y ambos ya habían empezado a jugar. La red de Omura era densa. Siglos de hilos del consejo, viejos secretos, amenazas silenciosas transmitidas en susurros. Pero Sasuke sabía dónde estaban los hilos más débiles. Había vivido en la oscuridad demasiado tiempo como para ser atrapado por ella ahora. El fuerte sería suyo para blandirlo. El control del consejo sobre la aldea se convertiría en su espada, contra su garganta con las mismas manos a las que les habían enseñado a permanecer quietos. Y cuando llegara el momento, ni siquiera sabrían en qué momento lo habían perdido.